Harry Potter la carga del espía 121, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Hola. ¿Puedes oírme? ¿Quién es? Quiero hablar con Harry Potter. El tío Vernon miró estupefacto a Harry, que se había congelado en el instante en que escuchó la voz de Ron por teléfono. Su boca se movía como si quisiera hablar pero no pudiera encontrar las palabras. Harry saltó y le arrancó el teléfono de la mano antes de que lo hiciera. ¿Ron? Preguntó en voz baja, porque los tres Dursley lo miraban y el tío Vernon casi le estaba respirando en la nuca. Harry. ¿Puedes oírme? Sí, Ron, no tienes que gritar, dijo, aún más bajo, como para compensar el volumen extra en el otro extremo. No puedo escucharte. No tienes que gritar, dijo Harry, un poco más alto que su volumen habitual. El tío Vernon lo fulminaba con la mirada, así que bajó el tono rápidamente. ¿Puedes hablar con normalidad, sabes? Oh. Perdón. ¿Ya estás mejor? No susurres. Lo siento. Harry oía las fuertes risas de fondo, posiblemente de los gemelos. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasa? Preguntó, sintiéndose muy cohibido con tres pares de ojos fijos en él. Bueno, papá ganó el sorteo anual del galeón, así que vamos a Egipto. Harry soltó un grito de alegría. ¿Cuándo? Pasado mañana, aquí hace un caos. No tenemos ni idea de qué empacar, así que lo llevaremos todo. ¿Puedes parar, Fred? Estoy tratando de hablar. ¿Cuándo volverás? El mes que viene, justo a tiempo para comprar útiles escolares. Harry intentó con todas sus fuerzas disimular la decepción. Tenía muchas ganas de ir a casa de los Weasley. Pero este era su viajecito, y no podía negarles las vacaciones, sobre todo después del año pasado. Genial. Que se diviertan. Sí. Entonces nos veremos en el callejón Diagon, ¿sí? De fondo, Harry oía a Arthur Weasley pidiendo el teléfono. Un minuto después, se oyó su voz. Harry, hola. Por fin sabemos cómo marcar el número. Estamos en un teléfono público ahora mismo. Si estuvieran en público, Harry se preguntó qué pensarían los transeúntes de que Arthur Weasley dijera que por fin habían descubierto cómo marcar un número. Ya veo, señor Weasley. Bien hecho. Eso fue un poco condescendiente, pensó. Enhorabuena por el viaje. Sí, gracias. Hubo un silencio incómodo. ¿Te trata bien la familia? La pregunta fue hecha con naturalidad, pero Harry se preguntó si habría estado en contacto con Snape. La última vez, Snape lo había dejado en casa de los Weasley después de que Ron lo llamara. Quizás este año Snape había contactado con el señor Weasley. La idea era mortificante. Sí, bien. Aquí, ahora mismo, de hecho. Oh. Otra pausa. Di Edwig está bien si tú estás bien, y gracias si tienes cualquier problema. Edwig está muy bien. No tienes de qué preocuparte. Eso es bueno. Hubo otra pausa y algunos sonidos extraños, como si alguien estuviera forcejeando por el auricular del teléfono, seguido por Ron diciendo, un poco sin aliento, entonces sí, te enviaremos una postal. Lo esperaré con ansias. Haga clic en. La mañana de su cumpleaños, bajó a desayunar pensando todavía en el formulario de Oxmeade y preguntándose si los Dursley lo firmarían. Pensó que sí, considerando que casi se portaron bien con él después de que Snape viniera a recordarles, o a advertirles, en realidad, los detalles de la estancia de Harry allí y a informarles sobre los bichos. Tío Vernon casi estalló de rabia, pero Snape tenía la varita desenvainada. La tía Petunia le dedicó una sonrisa forzada al entrar en la cocina, la cual él devolvió con la misma reticencia. Se sentó entre su tío y su primo, preguntándose si invitar a su tío a salir directamente cuando estaba distraído con la noticia sería inteligente o una tontería. Por un momento, se preguntó si Remus podría firmar el formulario. Remus era su tutor, en cierto modo, ¿no? Guardaespaldas sería más bien, pensó con tristeza. Quizás Snape lo haría, pero cortó ese pensamiento. Se advierte al público que Black está armado y es extremadamente peligroso. Cualquier avistamiento debe reportarse de inmediato. Harry se quedó paralizado mientras observaba distraídamente una mancha en la alfombra, y de repente se quedó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Black? ¿Sirius Black? Pero no podía ser él. Era un mago, ¿cómo podrían las noticias muggles? Entonces sus ojos se posaron en la pantalla y se tambaleó hacia adelante.
No había visto a Sirius Black en la vida real antes, pero había visto fotografías mágicas de él del día en que fue capturado, y esta era la misma imagen. Entonces su cerebro finalmente captó las palabras que estaba escuchando. Sirius Black, su padrino, había escapado. No nos dijiste de dónde es ese loco. Tronó el tío Vernon, y sus palabras finalmente quedaron grabadas en la mente de Harry. Podría estar viniendo un loco por la calle ahora mismo. Harry levantó la cabeza bruscamente, mirando la ventana y la calle sin poder contenerse. De repente, se puso de pie de un salto y se quedó en silencio, inseguro, consciente, aturdido, de que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué podía hacer? Si estaba en peligro, no podía hacer nada. Remus estaba en la casa de al lado, había barreras protectoras alrededor de su casa. Estaba a salvo. Estaba a salvo en casa. Bueno, mejor me voy. El tren de Marge llega a las 10. Una vez que estas palabras se filtraron en su cabeza, fueron lo suficientemente impactantes como para que dejara de pensar en Sirius Black por un momento. ¿Tía Marge? ¿Viene para acá? El tío Vernon parecía visiblemente incómodo, al igual que la tía Petunia. Con razón, pensó con aire distante. Los Dursley podrían haber sido obligados a reprimir cualquier insulto que tuvieran contra Harry, pero no así la tía Marge. Soltaría la lengua y soltaría cualquier veneno. Sí que lo es, dijo, frotándose el cuello de la camisa, incómodo. Le dije que no se molestara, pero no quiso ni pensarlo. Quería ver a Dudley, dijo. Estará aquí una semana. Harry levantó una ceja. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué quieres decir con que? No puso los ojos en blanco, pero estuvo a punto de hacerlo. Insultarme es el pasatiempo favorito de la tía Marge. ¿Qué vas a hacer? Bueno, no podemos detenerla, ¿verdad? Además, ese hombre dijo que es para nosotros, no para ella. No sabe nada de magia. Ahí, no era tan difícil, pensó Harry. Si no lo descubre, le dará un ataque. Añadió, como si sospechara que Harry planeaba contárselo. Este doble golpe le estaba sobrecargando la mente. Harry frunció el ceño. En la televisión, su atención se centró en el pronóstico del tiempo y se distrajo. Esa era una idea. ¿Funcionarían las alarmas solo para los ocupantes actuales de la casa o también para la tía Marge? El tío Vernon parecía bastante asustado, y eso le dio una idea. De acuerdo. Pero necesito que hagas algo por mí. La expresión de su rostro era de cauteloso alivio. ¿Qué? Necesito un formulario que necesito que firmes. Es un permiso para hacer algo en Hogwarts. Los dos Dursley adultos se estremecieron levemente. Esta había sido una de las reglas de Snape. Nada de palabras censuradas. Harry estuvo muy tentado de aprovecharla al máximo. Como cantar la canción del colegio, por ejemplo. Hogwarts, 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 el vergoso Hogwarts, su tío asintió, pero aún conservaba una expresión extraña en su rostro. Hay algo más. Le dijimos que vas al colegio San Bruto para niños criminales incurables. Harry levantó una ceja. ¿Qué? ¿Quieres tu formulario o no? No podemos decirle a qué escuela vas realmente. Había un claro tono de pánico en su voz, y Harry asintió con resignación. Y nada de magia accidental. En absoluto. Harry asintió de nuevo. De vuelta en su habitación, sintió la tentación de escribirle a Snape. ¿Pero qué le diría? Hola, espero que estés bien. Además, seguro que sabes que Black escapó. Qué raro. Ni siquiera sabía por qué quería escribirle a Snape, salvo que Snape era de los pocos que sabían que Sirius Black era su padrino y lo había traicionado, respiró hondo, tembloroso. No. No quería pensar en eso. Mató a sus padres. No, no, no. El problema era que Hermione y Ron no lo sabían, así que de las 4 personas cercanas a Harry, Snape y Remus eran los únicos que entendían lo que esto significaba para él. Y Sirius también era amigo de Remus, así que probablemente estaba tan molesto como el propio Harry. Se sentó a una mesa. Sin pensarlo mucho, sacó un pergamino. Oí en las noticias muggles que Black escapó. Creí que nadie podía escapar de Azkaban. Lo arrugó. ¿Ese Black escapó? ¿Cómo? ¿Alguien tiene alguna pista sobre él? No. Ese negro, él rompió el papel. Mató a mis padres. Sus manos temblaban al ver las palabras azules, rizadas y tensas, sobre papel crema. Subrayó la palabra mató. La pluma se rompió por la punta. Apartó el pergamino y la pluma, y apenas pudo evitar volcar la mesa también. Remus vino al día siguiente, confirmando la sospecha de Harry de que la tía Marge había activado las alarmas.
La tía Marge había salido con el tío Vernon y Dudley de compras. Acorraló a la tía Petunia y le dirigió unas palabras. Harry se sorprendió un poco al ver que tenía lágrimas en los ojos cuando se fue. Llamó a Harry y se quedaron en el porche delantero. No estoy segura de que podamos hacer algo por ella, pero creo que tal vez tu tía podría intentar defenderte ahora. Había algo de arrepentimiento en los ojos de Remus, y Harry corrió a relevarlo. No pasa nada, ya me he acostumbrado. A juzgar por su expresión, no era lo que debía decir. Harry notó de repente que Remus parecía cansado. Oí lo de Black, dijo vacilante. Remus no pareció sorprendido. Sí, Fudge pensó que sería mejor informar a las autoridades muggles y al público. Está recibiendo algunas críticas por ello. ¿No mató a 12 muggles? Había una sonrisa forzada en el rostro de Remus cuando dijo. Pero él era un mortífago, así que sus crímenes probablemente sean mucho más que eso. Como si hubiera matado a mis padres. Hubo un silencio incómodo. Remus pareció enderezarse y lo miró fijamente. Si empeora, me lo dirás, ¿de acuerdo? Harry asintió, pero en su fuero interno pensaba que no había nada que la tía Marge pudiera hacer peor que perder su permiso. Remus no parecía muy apaciguado, pero puso una mano en el hombro de Harry y le apretó suavemente antes de irse. Lo ves todo el tiempo en los perros. Si algo le pasa a la perra, algo le pasa al cachorro, la copa de vino explotó. 3 pares de ojos se volvieron hacia Harry. Los 4 estaban reunidos a la mesa, y la tía Petunia le había dado un asiento junto a ella, lo más lejos posible de la tía Marge, como si la probabilidad de cualquier problema en la mesa fuera inversamente proporcional a la distancia entre ellos. Pólvora y fuego, pensó Harry. Más vino. Dijo el tío Vernon. Necesito otro vaso. Harry empezó a levantarse, pero su tía se le adelantó. Que se lo lleve el enano, dijo la tía Marge. Después de todo el trabajo que le has dedicado, esto es lo menos que puede hacer. Lléname el vaso, muchacho. Como la tía Petunia seguía de pie, esto le pareció bastante irrazonable. Pero el recuerdo de la forma de Oxmeade aún le rondaba la memoria. Harry intentó levantarse de nuevo. Oh, no, está bien, dijo su tía con un tono bastante estridente. Te lo traeré. Y antes de que nadie pudiera decir palabra, se colocó un vaso nuevo en la mesa y se llenó. La tía Petunia se sentó pesadamente, y por un instante reinó un silencio absoluto en la mesa. Bueno. La tía Marge parecía un poco débil, pero con sus siguientes palabras pareció recuperar la energía. Eres una desagradecida, ¿verdad? Mala sangre, ese es el problema. No te culpo, Petunia, hiciste lo mejor que pudiste con el chico. Más vino, creo. Que se lo lleve el chico. Espetó de repente, justo cuando la tía Petunia empezaba a ponerse de pie. Se hundió en su asiento. Tenía la cara pálida. Su copa estaba demasiado lejos para que él la alcanzara, así que rodeó la mesa. Estaba sirviéndola cuando llamaron a la puerta. Su tía y su tío lo miraban fijamente. Pues ve a buscarlo, muchacho. Oh, no, Remus, ahora no. Bajó la botella, pero la puerta se abrió de golpe antes de que pudiera decidir qué hacer. Había una joven, probablemente 5 o 6 años mayor que él, de pie en la puerta. Tenía el pelo castaño suelto por la espalda y su rostro le resultaba ligeramente familiar, pero Harry estaba casi seguro de no haberla visto nunca. Hola. Dijo alegremente, ante un silencio generalizado y confuso. Soy la hermana de Remus Lupin, la vecina de al lado. Harry se acercó a ella apresuradamente, salió de la casa y cerró la puerta. Oyó a la tía Marge preguntar a gritos quién era Remus Lupin y qué vecinos tan horribles tienes, Petunia, irrumpiendo en la casa sin esperar a que abrieras. ¿Qué onda, Harry? Creo que me equivoqué con esa entrada. Voy a sustituir a Remus. Está un poco enfermo ahora mismo. Estaba bastante acostumbrado a los episodios de enfermedad de Remus. El hombre parecía enfermarse con una frecuencia ridícula, y cada vez alguien más se hacía cargo de la vigilancia de la casa Dursley. Sin embargo, hasta ahora, solo había visto a 3 personas que parecían alternarse. Esta era nueva. ¿Remus tiene una hermana? Se rió, y de repente su cabello se volvió corto y negro. No. No sabía cómo presentarme, y hermana me pareció la mejor opción. No parecía consciente de lo que había hecho para cambiar su apariencia hasta que notó que Harry se apartó de ella, alarmado, al verla transformarse. Oh. Soy una metamorfomaga, bastante rara. Puedo cambiar de apariencia a voluntad. Mira. Y entonces su nariz y su pelo se asemejaron casi por completo a los de la tía Marge. Harry rió, sintiéndose de repente más ligero que nunca en días. ¡Qué bien!
Aunque nunca te había visto por aquí. Me gradué de Hogwarts hace 3 años y desde entonces he estado en el entrenamiento de Auror. Esta es mi primera vez aquí. Lo cual me recuerda. Remus Lupin no especificó exactamente qué debía hacer. Solo dijo que tuviera cuidado con cualquier persona sospechosa, y que si sonaba la alarma, que viniera y le gritara a tu familia por romper las reglas y por los mortífagos locos y aterradores. Sí, no, está bien. Es que, está bien. Es la tía Marge, no conoce las reglas. Es la hermana de mi tío. La vi entrar. Parecía un poco dudosa. Creo que debería entrar y gritar un poco de todas llenas. Dio un paso adelante y Harry se apresuró a ponerse delante del picaporte. La tía Marge no sabe nada de magia, no sabrá de qué estás hablando. De verdad, no pasa nada. El tío Vernon y yo hablamos de esto. Todavía tenía el ceño fruncido, así que Harry bajó la voz y dijo. Además, necesito que me firmen el formulario de Oxmeade y mi tío probablemente no lo firme, así que intento quedar bien con él. De verdad que estoy bien. La arruga de su frente no desapareció del todo, pero le dedicó una sonrisa. Lo entiendo. La verdad es que mi madre también habla un poco alto. Me llamo Tonks. Un placer, dijo, a falta de nada más que decir. Ella sabía su nombre, ¿para qué? Le guiñó un ojo y se alejó tranquilamente calle abajo. Había una clara expresión de alivio en los rostros de sus tíos cuando volvió a entrar en la casa. Para entonces, la tía Marge ya había terminado su té y había subido, algo que Harry agradeció. Subió en silencio. Una semana más. RL me dijo que te avisara si algo salía mal. No pasa nada, en sí, pero las alarmas no paran de sonar desde que llegó la hermana del tío. Ella no sabe de magia, y Búho me dijo algo sobre quedar bien con él para que le firmara el formulario de Oxmeade. Tonks Snape casi había decidido ir allí ahora mismo, pero estaba repasando las protecciones de Hogwarts con Pomona. Minerva y Filius estaban en otro rincón del castillo. Dumbledore estaba en Londres, discutiendo la fuga de Black. A su regreso, tendrían una reunión, y luego Dumbledore tendría una reunión aparte con Snape, donde tendrían una discusión a gritos sobre la conveniencia de nombrar a Lupin profesor de defensa. Tenía el día a tope. De hecho, toda la semana a tope, ya que probablemente tendría que gritarle a Dumbledore cada minuto del día para que entrara en razón. Con cierta culpa, hizo desaparecer el pergamino de Tonks. Al fin y al cabo, no era de Tunney, ni de su marido, ni de su hijo. Solo era por una semana. Luego llegó otra carta, esta vez de Lupin. Magia accidental. La tía M explotó. Lupin llegó a su rey en cuestión de minutos. Si el pudding caído hacía que los Dursley olvidaran sus palabras, se pondrían furiosos con el chico. Lupin salía a toda prisa de la casa cuando se apareció en Privet Drive. No importa, yo me encargo, espetó. Era bastante irracional, imaginó, ya que se suponía que Lupin debía vigilar al chico día y noche, pero después de la fuga de Black prefería que alguien sin conexión con ese hombre hiciera el trabajo. Levantó la vista y vio una figura enorme, parecida a un globo, flotando en el cielo. Consideró brevemente curarla, pero decidió no hacerlo. Las palabras de la nota de Tonks aún estaban frescas en su mente. Después de todo, el ministerio llegaría tarde o temprano. Y su memoria se modificaría, pensó con cierto pesar. Entonces la puerta del número 4 de Privet Drive se abrió de golpe y Harry salió, con su varita apuntando a alguien que estaba adentro. Me voy, ya he tenido suficiente, dijo, y salió a la calle, haciendo rodar su baúl tras él y la jaula de Hedwig en su brazo. Snape dio un paso al frente, pero entonces, en un impulso, se desilusionó. Tenía mucha curiosidad por ver qué haría el chico. ¿Haría, por ejemplo, lo sensato y tocaría su runa para llamar a Snape? ¿O se acercaría a la puerta de Remus? Así que sería lo último, pensó mientras Harry caminaba hacia el número 6 de Privet Drive. Pero entonces, para su sorpresa, tras una breve pausa y una larga mirada a la puerta marcada con el 6, se adelantó un poco antes de sentarse en su baúl. Entonces no era Lupin. Eso fue interesante. La runa, entonces. Pero mientras permanecía allí de pie y observaba, Harry no hizo nada. Snape, con creciente irritación, acababa de decidir revelarse al muchacho, no tenía sentido esperar a que entrara en razón cuando Snape era plenamente consciente de que estaban en el mismo borde de las barreras, si acaso, cuando Harry de repente saltó y levantó su varita detrás de él. Snape corrió hacia adelante, soltando su hechizo y levantando también su varita. Harry. Esto sobresaltó aún más al niño. Se giró, sin dejar de apuntar con su varita, y entonces tropezó con su baúl y cayó.
Snape acababa de alcanzarlo cuando se oyó un fuerte bang. Harry, que acababa de darse la vuelta y ver su rostro, y cuya expresión se había transformado en lo que podría describirse como un alivio resignado, se estremeció. Detrás de ellos, el autobús noctámbulo lo jaló. Ignorándolo, lo levantó. ¿Qué viste? Nada, solo ojos, algo así como, bienvenidos al autobús noctámbulo, transporte para... No, no te necesitamos, espetó. Sigue adelante. ¿No nos llamaste entonces? No, no lo hicimos, dijo Snape secamente, al mismo tiempo que Harry preguntaba con asombro. ¿Qué es un autobús noctámbulo? Servicios de emergencia para brujas o magos varados, fue la respuesta inmediata. Puedo ir a cualquier parte del mundo excepto bajo el agua, no puedo hacer nada, eso es todo, gracias, puedes irte, dijo Snape, apretando los dientes para no gritar. Con otra mirada dubitativa, acompañada de una mirada fulminante, el revisor volvió a subir al autobús. Con otro fuerte golpe, el autobús arrancó. Snape fulminó con la mirada en dirección a donde desapareció, antes de volverse hacia Harry, quien tenía una expresión de tristeza. ¿Viniste por la tía Marge? Me van a expulsar, ¿verdad? ¿Te refieres a la magia accidental? Si no lo hubieras hecho tú, probablemente lo habría hecho yo. He venido a buscarte. ¿Llevar? Los Weasley están fuera del país, así que, a menos que quieras volver con los Dursley o, no. Harry recogió su baúl y la jaula de donde habían caído. Vamos, pues. Unos pasos más y estaremos fuera del alcance de las barreras antiapariciones. Espera, ¿no se lo vamos a decir a Remus? Preguntó Harry, apresurándose tras Snape mientras este avanzaba. Tu seguridad es lo primero. Un momento después, está bien, está parado afuera, creo que nos vio. Genial, puedes saludarlo. Se oyó una risita a sus espaldas. ¿De verdad odias a todo el mundo, verdad? No, solo los amigos de Black. Aguantadme, y vuestras cosas. Harry sostenía una parte ondeante de su túnica. No se había molestado en cambiarse, tan tarde en la noche. Se apareció. Estaban en su casa. Por curiosidad, Snape observó el rostro de Harry en busca de algún reconocimiento. Harry parpadeó. Entonces, su sonrisa se amplió. Genial. ¿Estás cansado? Dijo Snape mientras se dirigía al estante donde guardaba sus útiles de escritura. No. Creí que dijiste que no era seguro que me quedara aquí cuando tenías todo tipo de invitados. Supongo que todo tipo de invitados es un eufemismo para mortífagos. Tengo a Potter. Ese. Se lo envió a Dumbledore. Sin duda, el ministerio estaría desesperado intentando averiguar a dónde había ido Harry. Con cierta reticencia, escribió lo mismo en otro pergamino y se lo envió a Lupin. ¿Eufemismo? Una forma más amable y prolija de referirse a algo. No te preocupes, Harry. La gran mayoría del mundo mágico está segura de que Black recibió ayuda externa. Los mortífagos que no han sido capturados no quieren hacer nada que pueda levantar sospechas sobre ellos, y menos aún sobre Lucius Malfoy, quien aún está dolido por el golpe que recibió a finales del año pasado. Snape inclinó la cabeza en una pequeña reverencia hacia Harry. Oh. Snape empezaba a preguntarse si las respuestas monosilábicas y neutrales del chico eran simplemente una forma de no revelar demasiado sus emociones. Dejó la pluma en el estante y se giró para observar al chico, que estaba de pie en medio de la habitación como si no supiera qué hacía allí. ¿Crees que recibió ayuda externa? No estoy seguro. Has crecido más. Lo dijo justo cuando se le ocurrió la idea, luego se preguntó por qué y decidió no darle demasiada importancia. El niño había crecido, como suelen hacer los niños. Simplemente lo estaba comentando. Feliz cumpleaños con retraso. Un rubor de satisfacción se dibujó en el rostro del chico. La temida adolescencia, pensó Snape con sarcasmo. Gracias. Y por el regalo. Entre tú y Lupin, pronto tendré un armario mágico completo. Pensar en Lupin le había amargado el ánimo. ¿Qué viste que te hizo sacar la varita? Ojos. Algo que parecía un animal grande. Un perro, quizás. ¿Hay algún perro en el barrio? No estoy seguro. Oye, ¿por qué me has traído aquí? No es que no me guste, añadió apresuradamente. No me importa en absoluto, solo pensé que me enviarías de vuelta con los Dursley. Después del fiasco del globo, no estoy segura de confiar lo suficiente en su autocontrol como para permitirles que te manipulen. Además, nunca fue mi intención que te quedaras en su casa durante todas las vacaciones. 4 semanas es tiempo suficiente. Y los Weasley están fuera del país. Remus entonces.
Pero, Potter, no me había dado cuenta de que mi casa te resultaba tan odiosa. Mejillas rojas de nuevo. Era muy fácil sacarlo de quicio. Al contrario, de hecho. Solo preguntaba. Entonces, ¿no te quedas en Hogwarts durante las vacaciones? Normalmente no. Tras la huida de Black, Albus pidió a los jefes de casa que regresaran los que pudieran, que resultaron ser todos para revisar las protecciones del castillo. ¿Por qué vendría Black a Hogwarts? ¿No está prófugo? También es un loco, y los maníacos de sangre pura siempre tienen mucho interés en la escuela para la educación mágica. Lo cual estaba muy lejos de la realidad, pero era de noche y Harry había tenido un día difícil. Era el peor momento para decirle al chico que Black intentaba matarlo. Ni siquiera estaba seguro de querer decírselo. Sin embargo, esta débil explicación pareció satisfacerlo. Miró a su alrededor con interés. Hace tiempo. ¿Cuánto? ¿3 años? En efecto. ¿Nostálgico, Potter? Una sonrisa pícara cruzó el rostro de Harry. Quizás solo un poquito. Esto estuvo bien. A medio camino entre una estancia en la mansión Malfoy y un año recibiendo la hospitalidad de los Dursley. Seguro que esto era un paraíso, en comparación. ¿Qué te dijo Marjorie Dursley que te molestó tanto como para hacer magia sin querer? ¿Quién? Dijo Harry distraídamente. Había trotado hacia la estantería. Oh, tía Marge. Snape no podía verle la cara, pero podía apostar todas sus pociones a que el chico se estaba sonrojando otra vez. Tranquilo, no te preocupes. La señorita Tonks me dice que usaste la palabra bien unas 6 veces en tu conversación con ella. Apenas la convenciste, y es una Hufflepuff. Inténtalo de nuevo. Y, por cierto, no uses una palabra tan insulsa y vaga repetidamente cuando intentes convencer a alguien. ¿Qué palabra debería utilizar? Creo que una negación firme una vez serviría. Si no, parece que te estás esforzando demasiado. ¿Qué dijo? Algo sobre mis padres. Debería haberlo previsto. Y aún así, luchó contra la fría ola de sospecha mientras preguntaba. ¿Cuál? Bueno, ambos, en realidad, fue la respuesta, demasiado casual. Mi tía me decía que murieron en un accidente de coche. Supongo que esa es la versión oficial. Y eso fue lo que te hizo reaccionar así. Harry finalmente dejó de inspeccionar la biblioteca con intensidad. Su mirada era baja, pero firme a la vez. Preferiría no hablar de ello. Dijo algo horrible, y después de saber la verdad, es más difícil de soportar. Snape asintió con la cabeza. ¿Y qué te hizo decidir, entonces, no ir a ver a Lupin ni llamarme, sino quedarte como un cachorro abandonado en la calle? Sus ojos se abrieron un poco. Pensé que me expulsarían. Snape arqueó una ceja al cabo de un momento, pues Harry pareció creer que eso bastaba como explicación. Así que no estaba seguro de si yo viviría como Muggle o algo así. Merlín. El proceso mental del chico era ahí, pero recordaba que alguien más, con esos mismos ojos, le había hecho una pregunta similar hacía siglos. Mantuvo la voz serena. La magia accidental no suele provocar la expulsión. Incluso si lo hiciera, no sería para el niño que vivió. ¿Crees que Albus Dumbledore se quedaría de brazos cruzados y te dejaría salir del mundo mágico mientras Voldemort estuviera vivo? E incluso si te expulsaran, contra todo pronóstico, aún queda el grave asunto de que necesitas protección de los mortífagos. ¿Cuántas veces, hasta ahora, has descuidado usar la runa para el propósito para el que la hice? Lo siento, ¿vale? No pensé, bueno, entré en pánico, obviamente. Obviamente. Hubo una mueca de desprecio tan fuerte que las mejillas del chico volvieron a sonrojarse. Respiró hondo y relajó los hombros. Puedes llevar tus cosas a tu habitación. Hizo una pausa para repasar lo que acababa de decir. Tu habitación, Harry también lo notó, porque tenía una expresión extraña y dolorosa en el rostro. Esperanzada. Tu lechuza llegará enseguida. De acuerdo. Mientras se disponía a recoger su baúl, dijo con voz alegre. Me gusta este lugar. Yo en tu lugar me guardaría el entusiasmo, dijo secamente. Tu dominio de los hechizos de defensa es bastante deplorable. Planeo cambiar eso. En un mes. Y no fue deplorable. Aprendí tu hechizo Expelliarmus. Sí, lo vi. 10 puntos para Gryffindor por su excelente manejo de la varita. Era facilísimo sacarle una sonrisa a ese niño. Pero no aprendiste a usar un protego. Durante el resto de las vacaciones de verano, haremos ensayos de defensa y practicaremos hechizos. Prepárate. Oh, estoy preparado. Había un brillo de alegría en sus ojos. ¿Pero qué hay del rastro?
El rastreo solo rastrea el uso de magia en las inmediaciones de un mago menor de edad. Como estás cerca de mí, no quedará registrado. Sin embargo, debes abstenerte de usar magia cuando alguno de nosotros no esté en casa. ¿Terminaste tu tarea? Principalmente. Tut tut. Despertar a las 6 de la mañana. Ya son las 11. A partir de pasado mañana, entonces. Te sugiero que te vayas a la cama rápido. En realidad, no había hecho nada para merecer la mirada complácida y contenta que permaneció en el rostro del niño como si fuera algo impuesto. Durante el mes siguiente, Snape cumplió su palabra. 1 hora por la mañana para aprender la teoría de un hechizo, otra media hora más o menos para comentarlo con Snape mientras lo ayudaba a preparar pociones. También podrías aprender mi materia, era su seco razonamiento. Luego, por las tardes, 2 horas de práctica. Considerándolo todo, no fue tan malo. Debería estar agradecido, en realidad, de que Snape se tomara el tiempo para ayudarlo. La sala era su área de práctica. Snape colocó una barrera protectora alrededor de la habitación para atrapar cualquier hechizo erróneo, así que practicaron bajo un brillante fondo dorado rojizo. Harry preguntó en broma por qué las barreras eran de Gryffindor y recibió una mirada fulminante a cambio. Ver a Snape con su varita lista había aterrorizado a Harry el primer día. Había algo en la forma en que el hombre se portaba y sostenía su varita que demostraba que iba en serio, y Harry no estaba seguro de haber oído alguna vez la expresión ir con cuidado. La leve sonrisa de Snape no ayudó, aunque probablemente solo fuera diversión al ver la mirada de asombro que Harry estaba seguro de que tenía. ¡Ay! Protego era duro, duro, duro. Ya habían pasado 3 días y 6 horas. Hasta entonces, Harry apenas podía mantener su encantamiento. Acababan de golpearlo con un simple maleficio punzante y le escocía el brazo. Se lo frotaba. Al menos Snape solo había empezado a lanzarle maleficios al tercer día, tras 2 días sin ningún movimiento ofensivo. Cuidado, Potter. Eso era otra cosa que le dolía. Snape parecía pensar que la palabra Potter era la única referencia adecuada a Harry mientras enseñaba. Estoy intentando, Harry apretó los dientes. Esto es bastante más difícil que el Expelliarmus. Expelliarmus es un encantamiento estándar de segundo año. El protego se suele enseñar a los de cuarto año. Ten paciencia. Otra vez. Harry levantó su varita. Era un movimiento básico de varita, en realidad. No tenía ni idea de dónde se estaba equivocando. Snape no dejaba de recordarle que la intención importaba, pero él no sabía qué significaba. ¿Acaso no quería protegerse lo suficiente? ¿Era un glotón de castigo? Snape puso los ojos en blanco cuando Harry por fin se armó de valor para preguntarle. Es cuestión de no estar lo suficientemente concentrado, y eso se consigue con la experiencia y la práctica. Quizás deberíamos intentar otra cosa, sin embargo, y volver a esto más adelante. Y así repasaron los hechizos y maleficios que, en opinión de Snape, eran básicos. Harry se habría regocijado con el entrenamiento que estaba recibiendo de no ser por la ligera sospecha de que tenía algo que ver con la fuga de Sirius Black, una sospecha que crecía día a día. ¿Ya atraparon a Black?, preguntó mientras repasaban el encantamiento protego. Habían pasado 2 semanas desde la última vez que lo practicaron y aún no podía. El único consuelo para Harry era que Snape no parecía molesto por el fracaso. Snape resopló mientras lanzaba un hechizo no verbal hacia Harry. Harry lo esquivó. Se supone que debes usar un encantamiento escudo, no saltar como un chimpancé. No, no lo han atrapado. Pensé. ¿Alguien sabe cómo salió? Snape negó con la cabeza. Esta vez, el escudo se mantuvo allí el milisegundo que tardó el hechizo de Snape en rebotar en él. Harry agarró su varita y gritó de alegría al ver a Snape sonreír con suficiencia. No, dijo. Pero, ¿alguien ha escapado alguna vez de Azkaban? Snape volvió a negar con la cabeza, y la sensación de locura que había invadido a Harry se disipó con la misma rapidez con la que había llegado. Una expresión inescrutable se diluyó en el rostro de Snape, pero se disipó enseguida. Dilo, Harry, y deja de mirarme fijamente. Es raro, ¿verdad? Estuvo allí 12 años y, de repente, de la nada, escapó y nadie sabe dónde está. Una mirada engañosamente tranquila en el rostro de Snape le hizo recordar de repente que a Snape no le gustaban ni su padre ni sus amigos, así que definitivamente odiaría a Sirius Black. Al contrario de lo que puedas pensar, el funcionamiento interno de la mente de un mortífago suele serme bastante desconocido. Harry observó esto en silencio. Snape no parecía que fuera a maldecirlo en ese momento. Se había puesto de pie con naturalidad, con la varita a un lado.
Posiblemente se estaba preparando para otra ronda de preguntas de Harry. ¿Dijo algo Malfoy? Lucius Malfoy ha mantenido un perfil bajo tras el desastre del año pasado. Incluso si sabe algo sobre Black, que imagino que no, no lo compartirá por carta, y desde luego no apreciará mi visita. Esa última parte hizo que Harry se preguntara con qué frecuencia Snape iba a esa casa, pero lo dejó de lado para plantearse otra pregunta más relevante. ¿Sabías que Black era mortífago? Snape resopló, y Harry se dio cuenta, con un arranque de inquietud, de que probablemente era el Snape más molesto que había visto en mucho tiempo, excluyendo las clases de pociones con Harry, donde Snape parecía molesto todo el tiempo, excepto, por supuesto, cuando se le veía con aire de suficiencia después de un insulto relacionado con Gryffindor y Potter. No lo hice. El Voldemort oscuro no nos lo mencionó. ¿Lo hace normalmente? Me pareció muy extraño referirse a Voldemort en presente. La sonrisa de Snape tenía un tono burlón. Creo que ya he mencionado que le gustaba guardarse las cosas en secreto. Entonces su rostro se limpió de toda emoción. Con voz monótona, dijo. Ah. ¿Sigues considerando la posibilidad de que Sirius Black sea inocente? Harry lo miró a los ojos, algo alarmado. No lo había considerado, solo le rondaba la cabeza, y por mucho que lo intentara, no podía aniquilarlo. Es que me parece muy raro, eso es todo. ¿Qué hace? Su primer pensamiento fue que habían traicionado a su padre. No podía permitir que Ron o Hermione le hicieran algo así, y Remus se había comportado como si fueran muy cercanos, así que ¿por qué lo haría? ¿Por qué lastimaría así a su amigo, a su padre? ¿Lastimaría así a Harry? Era su padrino. ¿Acaso no le importaba en absoluto? Pero había una mirada en los ojos de Snape que le decía a Harry que no debería responder a esa pregunta con total sinceridad si no quería que le arrancaran la cabeza. Se pasó una mano por el pelo. ¿Su escape? ¿Que no lo volvieran a capturar? Oye, ¿todo el mundo sabe que era mi padrino? Es mi padrino. ¿El público en general? No. Minerva lo sabe, y creo que Hagrid también, y el ministro de magia, junto con ciertos miembros respetables de la comunidad mágica. La mirada atenta que dirigió a Harry no dejó lugar a dudas sobre lo que Snape quería decir. Lucius. Volvió a pasarse la mano por el pelo. ¿Vas a hablar de esto en la clase de pociones? Claro que no. Harry se sintió un poco más ligero. Oficialmente, no sabes nada de esto. Para ti, Black solo es un mortífago rebelde que anda suelto. ¿Por qué? Leí las noticias. No me contaste todo eso. Snape sonrió con suficiencia. Creo que la mayoría de los niños no leen los periódicos sobre los años de la Primera Guerra Mágica. Son demasiado parecidos a los deberes. Soltó las protecciones. Creo que con eso basta por hoy. Tómate un descanso y termina los deberes. Harry se giró hacia las escaleras antes de recordar. Oh, Severus. Me preguntaba si podrías firmarme el formulario de Oxmeade, dijo, ignorando cuidadosamente el rubor de sus mejillas. Snape se quedó en medio de la habitación y parpadeó un par de veces. Aparte de que solo un padre o tutor puede firmarlo, bueno, yo no tengo padres, ¿verdad? Dijo Harry con cierta beligerancia. Snape lo miró de forma extraña, y se apresuró a continuar antes de perder el valor. Y los Dursley no querían firmar por mí, y tú eres jefe de casa, así que tu firma sí que funcionaría, y eres mi especie de, bueno, no diría tutor, ¿verdad? Más bien, y entonces su voz se apagó por completo al concluir que probablemente debería haber repasado el discurso antes, como había pensado. ¿Por qué no lo había hecho? Ah, cierto, seguía sin encontrar las palabras y esperaba que hacerlo en el momento le ayudara. Al parecer, no. Por suerte, Snape parecía tan incapaz de encontrar la palabra adecuada como él. Acompañante temporal, añadió. Mentor. Profesor. Una figura paternal. No. No, no, no. Vale. De acuerdo. ¿Podrías firmarlo? Snape seguía mirándolo como si no supiera qué decir, y luego negó levemente con la cabeza. Harry se sorprendió un poco al descubrir que la expresión que se había apoderado de su rostro era de irritación. ¿Qué había hecho ahora? No puedo. Y, francamente, me parece asombroso que lo primero que digas después de hablar de la fuga de Black sea firmar un formulario que te permitiría entrar en un pueblo mágico sin vigilancia. La boca de Harry se abrió y se cerró por un instante como la de un guppy. ¿Y eso qué tiene que ver? Snape se parecía casi al profesor de pociones que Harry conocía y odiaba. Tenía una mueca de desprecio pronunciada. Harry se irguió un poco inconscientemente, esperando una respuesta mordaz.
Un mortífago loco está prófugo y nadie sabe dónde está. ¿No se te ocurre ni una sola razón por la que podrías estar en peligro? Pero todos en Hogwarts van a Hogsmeade, apuesto a que todos tienen formularios firmados, respondió con sensatez. Snape puso los ojos en blanco. Lo diré de otra manera. Un mortífago loco está prófugo, y tú eres el niño que vivió. Harry resopló levemente, incrédulo. La furia en el rostro de Snape le hizo comprender que probablemente no era la mejor manera de responderle a Severus Snape. Lo siento. Pero en serio, veo que no has asimilado del todo la gravedad de la situación. El tono de Snape no dejaba lugar a dudas de que iba a corregir ese error. Ya has tenido varios mortífagos intentando capturarte, con éxito, debo añadir. Harry tragó saliva y la habitación pareció enfriarse varios grados. Y ahora, otro mortífago que fue clave en la muerte de tus padres anda suelto, y tu única preocupación es divertirte. Si Snape intentaba hacerlo sentir culpable, no estaba funcionando. Querer divertirse no era malo, por mucho veneno que le pusiera a la palabra monosilábica, que era bastante. Aún así, Harry seguía con la mirada baja. El recuerdo de la muerte de sus padres lo había dejado mudo. No, Potter. Te quedarás en Hogwarts, donde estarás a salvo y los profesores podrán vigilarte. Sin embargo, Hogwarts no fue del todo seguro durante los 2 últimos años que estuve allí, bromeó antes de poder morderse la lengua. Dice el estudiante que rompió el toque de queda varias veces por diversas razones, y no, Harry, ni siquiera el deseo de salvar el mundo o detener a Voldemort te da vía libre para romper las reglas. Y entró voluntariamente en el bosque prohibido, por lo cual, ahora recuerdo, todavía no he pensado en un castigo apropiado. Harry levantó la cabeza de golpe ante eso. Revisarás los libros de mi biblioteca sobre Hogwarts y escribirás un ensayo de 15 centímetros sobre por qué el bosque debería estar prohibido. Mañana. Todavía no estamos en la escuela, el año aún no ha empezado, dijo un poco desesperado. ¿Entonces? Harry quiso resoplar, pero lo pensó mejor. Bien. Snape levantó su varita hacia la biblioteca y Harry echó un vistazo para ver que algunos libros estaban flotando hacia la silla en una pila. Creo que encontrarás todo lo que necesitas ahí. Práctica de pociones, creo, ahora. El laboratorio de pociones olía aún más raro de lo normal, lo cual era mucho decir. Harry vio un caldero nuevo en un rincón de la habitación, con el brillo revelador de las protecciones a su alrededor. ¿Qué es eso? Algo en lo que estoy trabajando. Huele algo horrible. Los labios de Snape se curvaron con una expresión sombría y divertida. Me han dicho que sabe peor. Harry arrugó la nariz. ¿Es una poción curativa? Más o menos. Tu receta está ahí. Empieza. Por un momento, Harry y Snape trabajaron juntos en silencio. La falta de conversación trajo otro tema a la mente de Harry. Señor. Snape suspiró. No tienes que pedir permiso para hacer una pregunta, Harry. ¿Qué es? Eso era lo que Harry había estado haciendo. Los Weasley vuelven en un par de semanas. Ron quería vernos en el callejón Diagon. Snape asintió con la cabeza para indicar que lo escuchaba. Pensé en ir. Snape asintió de nuevo. No sé qué decir si me preguntan cómo he estado con los Dursley. En cuanto a eso, Arthur Weasley me contactó y le he informado que estás conmigo. Para todos los demás, incluidos sus hijos, vives en el callejón Diagon, en el caldero chorreante. Cuando te encuentres con tu amigo, debes fingir que llevas un tiempo viviendo allí. ¿Le dijiste al señor Weasley que estoy aquí? ¿Por qué? Snape lo miró. Estaba preocupado por tu seguridad en casa de los Dursley. Si los Weasley no hubieran ido a Egipto, ahora mismo estarías en la madriguera. Ah. Harry no estaba seguro de por qué el señor Weasley pensaría que no estaba a salvo con los Dursley. Miró a Snape de reojo. ¿Se lo había contado Snape? ¿Hablaban de los Dursley en su correspondencia? ¿Cuánto hablaban? ¿Y por qué demonios hablaba Snape con el señor Weasley? Por favor, abre la boca, Harry. Esa mirada constante que parece ser tu costumbre es bastante incómoda. La mirada de Harry volvió a su caldero. Por suerte, un tema menos potencialmente desastroso le vino a la mente casi al instante. Me preguntaba si me dirías quién es el profesor de defensa de este año. Para su sorpresa, esto provocó un bufido bastante fuerte de Snape, lo que le hizo levantar la vista de nuevo. Déjame adivinar, a ti tampoco te cae bien. Ante la mirada de reojo de Snape, añadió. No te culpo. El primer año tuvimos a Voldemort y el segundo a un fraude, así que tenemos un 2-0 en cuanto a buenos profesores. Dumbledore debería darte el puesto. Hubo un breve silencio.
Harry añadió rápidamente el higo marchito que estaba cortando a la poción. Se volvió lavanda en lugar de verde azulado. Snape lo desvaneció. Harry, no tienes la mente para hacer varias cosas a la vez. Por favor, habla o trabaja, no hagas ambas cosas, o se me acabarán los ingredientes antes de que empiece el año. ¿Por qué Dumbledore no te da el puesto? Aplastaste a Lockhart en 2 segundos, y sin duda sabes de defensa contra las artes oscuras. Sé que las artes oscuras serían una explicación más adecuada, respondió Snape en voz baja. Mortífago, pensó Harry, incómodo. Snape quizá lo comprendió, porque se aclaró la garganta y volvió a hablar con tono despreocupado. Las razones de Albus son suyas, no para que tú especules sobre ellas. Eso pareció una suave advertencia para que lo soltara. Harry se volvió hacia su caldero. Obstinadamente, añadió. Aprendí como 4 hechizos en 2 semanas. Creo que serías una buena opción para el puesto. Se hizo un silencio tan largo que Harry creyó que Snape no lo había oído. Desde luego, no lo parecía. Snape dejó caer el cuerno de bicornio empolvado en el caldero con un solo movimiento del cuchillo sobre la tabla de cortar. El estridente sonido resonó en la habitación. Sin el menor atisbo de burla o recriminación en su tono, dijo. Creo que no me conoces lo suficiente como para juzgarlo. Harry no tenía idea de qué decir a eso. Si Severus no se lo hubiera llevado, estoy dispuesto a apostar que estaría muerto antes de que el ministerio lo encontrara. Harry se encogió hacia atrás, alejándose de la puerta por donde se oía tan audiblemente la voz del señor Weasley. Se preguntó, distantemente, entre el zumbido en los oídos y el repentino frío en la habitación que lo hacía frotarse los brazos con furia, por qué esta amenaza de muerte le parecía tan terrible como en primer año, cuando había ido a impedir que Snape consiguiera la piedra. Después de todo, conocía y confiaba en Snape, y se suponía que Snape estaba del lado de Harry. Pero Blackell no conocía a Black. Sus padres sí, y su padre había sido cercano a él, pero él, Harry, no. Tuvo una breve visión de James y Lily Potter con Sirius Black, dejándolo en el andén 4 3/4, enseñándole a jugar al Quidditch, a usar la Red Flu, a afilar una pluma y a hacer todas las cosas que los niños mágicos hacían con sus padres. Sirius Black le había robado todo eso. Los recuerdos que debería haber tenido, la familia que debería haber tenido. No tener que hacer malabarismos entre los Dursley y los Weasley, que seguramente tenían sus propios problemas y suficientes niños a los que vigilar, y Snape, aunque Snape era simpático. No estaba seguro de si, en cualquier universo alternativo donde James y Lily Potter vivieran, sería amigo de Snape. Black está trastornado, Molly, y quiere a Harry muerto. Silencio, Harry intentó decirle a su corazón palpitante. Esto no era diferente de antes. Estaría a salvo en Hogwarts. ¿No lo pensaba ya Snape? ¿No fue por eso que dijo que Harry se quedaría en Hogwarts? Y si el señor Weasley lo sabía, entonces Snape seguramente lo sabía, entonces, ¿por qué no se lo había dicho? Pensó con un arranque de irritación. El señor Weasley, al menos, estaba considerando decírselo. Molly Weasley no quería hacerlo porque quería que Harry fuera feliz. ¿Sería por eso por lo que Snape también quería que Harry no lo supiera? ¿Para que fuera feliz? Bueno. Harry descubrió que no podía enojarse con Snape por eso. Se movió fuera de la vista mientras los Weasley subían las escaleras, recuperó el tónico para ratas y volvió a subir las escaleras. Al recostarse en la cama, se alegró de no tener que lamentarse por ocultarle secretos a Snape, ya que, al parecer, Snape sí le ocultaba a algunos. Aún no le había contado lo que Dumbledore le había contado sobre su padre salvándole la vida, y no sabía por qué no lo hacía, salvo que cada vez que pensaba en hacerlo se sentía como si entrara en un agujero negro que no daba a ninguna parte. Nunca se sabía qué encontrar. Hay algo que tengo que decirte antes de que te vayas, reflexionó Harry, cierto placer en saber que alguien estaba desacatando su palabra para hacerle saber algo. No se preocupe, señor Weasley, ya lo sé. Los oí hablar a usted y a la señora Weasley anoche. Lo siento, esa no es la forma que yo habría elegido para que lo descubrieras. Harry casi se rió al ver la cara del señor Weasley. Había leído en el periódico que Sirius Black había traicionado a sus padres, por Merlín. Escuchar conversaciones era lo mejor que Harry podía hacer para aprender. Sin duda, era mejor que una araña enorme en el bosque prohibido. No, no pasa nada. Ahora no has faltado a tu palabra y sé lo que pasa. Harry, debes estar muy asustado, después del incidente con Lucius Malfoy. Bueno, eso fue diferente, ¿no? ¿Verdad? Snape no se uniría a Sirius Black para intentar capturar a Harry esta vez, ¿verdad?
No, claro que no, porque Lucius Malfoy solo intentaba averiguar si era un señor tenebroso, y Black en realidad intentaba matarlo. Además, Harry no corría a ciegas por Private Drive, completamente indefenso. Y además de todo eso, en serio, Black no puede ser peor que Voldemort, ¿verdad? Arthur Weasley no parecía estar del todo de acuerdo con la respuesta. Si Snape la hubiera oído, se habría llevado un buen bocado. Eran casi las 11, y tenía que subir al tren. Harry, júrame que no irás a buscar a Black. Dudó ante esto. Siendo sincero, eso era todo en lo que había pensado la noche anterior. En que Black había traicionado a sus padres. Le había dado tantas vueltas que se sintió mal y tuvo que incorporarse, sudando como si hubiera estado practicando Quidditch. ¿Pero ir a buscarlo? Aparte de que sería solo por venganza y no para salvar el mundo como dijo Snape, ¿qué haría si viera a Black? ¿Matarlo? Había sido un pensamiento, uno muy largo, vengarse de Black quitándole la vida de la misma manera que les habían quitado la vida a sus padres. Harry, prométemelo, dijo el señor Weasley, luciendo más molesto de lo que Harry lo había visto nunca. No importa lo que oigas, no, pero para entonces ya había sonado la campana del tren y él tenía que subirse y se despidió del hombre sin mirarlo a los ojos. El único compartimento vacío estaba justo al fondo, la puerta por la que Ron se deslizó a un lado y entró, seguido de Hermione. Harry, que entró el último, dio un paso dentro del compartimento y se quedó paralizado. Remus Lupin estaba en el expreso de Hogwarts. ¿Por qué? Por un momento, Harry tuvo la terrible sensación de que lo estaría vigilando por Hogwarts, siguiéndolo a sus clases y a su dormitorio, pero era ridículo. Además, si de verdad necesitaba a alguien que lo cuidara, Dobby probablemente sería más adecuado, ya que, después de todo, estaba en Hogwarts. ¿Quién crees que es? Preguntó Ron, y Harry parpadeó, saliendo de su aturdimiento. Profesor R.J. Lupin, dijo Hermione, y Harry la miró fijamente. ¿Cómo lo sabía? Tras esa pregunta, comprendió algo. Ah, claro. El puesto de defensa. Harry se sintió mejor casi al instante. Parece que un buen hechizo acabaría con él. Harry miró a Ron sorprendido, con una vehemente protesta ya en sus labios, y luego miró a Remus. Tenía razón, Remus parecía un poco indispuesto. Aunque era normal para él. Harry rara vez lo había visto con un aspecto completamente sano. Su ropa, sin embargo, estaba menos raída que antes. Harry estaba casi seguro de que era nueva. Dudó brevemente si debía contarles a Ron y Hermione que conocía a Remus. Primero lo primero, pensó. Por supuesto, no les diría que Sirius Black era su padrino ni que había traicionado a sus padres. Justo lo que el señor Weasley quería que supiera. Para su sorpresa, incluso esta pequeña información los inquietó. Se recostó en su asiento, intentando no mirar a Remus. ¿Querría Remus que les dijera a sus amigos que se conocían? Quizás no. Intentó no pensar en Sirius Black. Ron y Hermione empezaron a hablar de Oxmeade, y este era otro tema que él no quería tocar. Asintió con desgana e hizo declaraciones evasivas, intentando básicamente no pensar en nada, pero fracasó estrepitosamente. En resumen, estaba de pésimo humor al llegar al gran comedor. Además de todas las preocupaciones que ya había tenido, también se desmayó por culpa de un dementor, delante de Remus Remus, que lo miraba con tanta lástima, y ahora, por supuesto, toda la escuela lo sabía. Mantenía la vista fija en la mesa de Gryffindor. No quería ver las payasadas de Malfoy. Podía oír perfectamente las carcajadas. Como no tenía nada mejor que hacer para distraerse, sacó del bolsillo los restos de la tableta de chocolate de Remus y la mordisqueó durante todo el discurso de Dumbledore. En un momento, levantó la vista hacia la mesa de profesores, pero Snape no lo miraba. Claro que lo sabría, o si no, lo sabría pronto. Harry se imaginaba a Draco Malfoy y al resto de los Slytherin riendo a carcajadas mientras le contaban la historia a Snape, y los comentarios que Snape haría a su costa. Pobre Potter, tan frágil, tan débil, los estándares de Gryffindor han bajado muchísimo, se metió el último cubo en la boca justo a tiempo para aplaudir tan fuerte como pudo a Remus. Mira a Snape. Susurró Ron. Harry lo hizo, con cierto alivio al saber que tenía una razón para hacerlo, pero no estaba preparado para la expresión que se dibujó en el rostro de Snape. Se quedó mirando un instante, atónito, y luego miró lentamente a Remus, quien no parecía haberse dado cuenta. Snape odiaba muchísimo a Remus. Curiosamente, no lo demostraba mucho en presencia de Harry. ¿Por qué? ¿Porque tenían una causa común para trabajar juntos? Pero ahora ambos eran profesores, ¿o era porque Snape había sido ignorado para el puesto que había conseguido Remus?
Harry tragó su chocolate, sintiéndose inmensamente aliviado de que Snape no le hubiera mordido la cabeza ante el comentario descuidado de Harry sobre que se merecía el puesto. Harry pisoteó todo el camino hasta las mazmorras. ¿En serio? ¿Preparas tus insultos de antemano? Porque son demasiado buenos para, cierra la puerta, Potter, y te quitaré 10 puntos de Gryffindor por tu descaro. Golpe. Harry se cruzó de brazos, consciente, con un profundo temor en el estómago, de que acababa de ser increíblemente grosero con Snape, y sin embargo, incapaz de importarle. ¿Qué parte de mi cuerpo se parece siquiera remotamente a un hipogrifo? Tranquilízate, Potter, no puedes dejar que te vean gritándome por muy enojado que estés. Por alguna razón, el Potter le irritó aún más que el insulto. Sí, señor. Snape ya había salido de detrás del escritorio. Lo siento, Harry. Al parecer, tuviste un éxito rotundo en tu clase de criaturas mágicas. Buen trabajo. Bueno, no quería ser uno, simplemente no quería decepcionar a Hagrid. Tampoco insinuaba que buscaras más fama. Debo recordarte que mis insultos falsos son precisamente eso, falsos. Snape no parecía enfadado, precisamente. Solo un poco exasperado y algo cansado. Harry no respondió. Sin embargo, Malfoy estaba bastante herido. Sí, por supuesto que le crees. Snape frunció el ceño. De hecho, le creía a Madame Pomfrey. Tenía un corte considerable bien, pobre Malfoy, ni siquiera puede escuchar instrucciones básicas y luego se lastima. El ceño se acentuó. Harry contuvo la respiración esperando una reprimenda, pero Snape pareció contenerse. No esperaba que sintieras lástima por el chico. Hablaremos de otra cosa. Los dementores. Bueno, Harry no quería hablar de eso, y además, la forma en que Snape habló de él daba la impresión de que quería que sintiera lástima y estaba decepcionado de que no la sintiera. Hagrid le dijo que se alejara, se adelantó e insultó al hipogrifo. ¿Cómo es que no es su culpa? Los hipogrifos son criaturas quisquillosas, totalmente inapropiadas para un miembro de primera clase. Entiende, no culpo a Hagrid, pero parece que sí lo eres. Me detendré entonces. Hagrid es un colega, después de todo. Snape esbozó una leve sonrisa forzada. Oí hablar de los dementores. ¿Te lo dijo Malfoy? Minerva, en realidad. Nos lo contó a Albus Dumbledore y a mí. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Que te desmayaste? No, es que he tenido una semana, no muy buena. Harry volvió a cruzar los brazos. No recordaba haberlos descruzado. ¿Hay algo que quieras discutir? La ceja de Snape arqueada indicó que se trataba más de un desafío que de una simple invitación a hablar, y Harry sintió que la irritación lo invadía. Negó con la cabeza. Snape resopló. Bueno, entonces pueden quedarse en silencio, ya que al parecer no tienen nada de qué hablar. Tengo que corregirles algunas cosas. Y se retiró tras su escritorio. Harry, a falta de opciones, se sentó en una de las sillas. No había traído su mochila, así que tampoco tenía nada que hacer. De repente, Snape golpeó el escritorio y apareció un libro. Lee esto. Era su libro de texto de defensa de tercer año. Harry lo miró fijamente. ¿Qué pasa ahora? Este es el tema de Remus. La voz de Snape sonó cortante, por primera vez desde que empezaron la conversación. ¿Y? Harry no creía tener ganas de responder. Su irritación no había llegado al punto de ser suicida como para irritar más a Snape, pero el hombre resopló de todos modos. De acuerdo. Otro golpecito. El libro de defensa fue reemplazado por el de pociones. Puedes trabajar en el material para tu tarea. Harry lo cogió y lo hojeó distraídamente. Estaba furioso por varias cosas, y solo una concernía específicamente a Snape. Que no le dijera a Harry que Lupin era el profesor de defensa. ¿Por qué se lo ocultaría? No es que no hubiera tenido suficientes oportunidades para decírselo, prácticamente vivieron en la casa un mes. Apretó los dientes de nuevo al pasar la página. Recuerda que te presto mi libro. Si veo un desgarro o rasgadura, me vengaré. Hizo que pareciera que lo echarían al calamar. Harry asintió en silencio. Aún no había leído una palabra, pero ahora empezaba a hacerlo. Ah, sí, había otra razón por la que estaba enfadado con Snape. Neville. Claro, esto no era nada nuevo. Harry era el blanco de las críticas de Snape por el mero hecho de ser el niño que vivió, pero Neville era un desastre con las pociones y Snape actuaba como si esto fuera un pecado mortal. Harry apretó el libro con más fuerza. ¿Sabía Snape del Bogart Snape? Oyó el sonido de una pluma golpeando el pergamino. Y luego un par de palabras murmuradas. Levantó la vista. Snape parecía molesto, con cierto aburrimiento.
¿Malos ensayos? Comentó casualmente. Los labios de Snape se curvaron. Ni más ni menos de lo habitual. Bueno, eso contaba como charla trivial. El silencio se estaba volviendo incómodo. Volvió a su libro. Pociones para encoger. Recordó el sapo que se retorcía en la mano de Snape y los 5 puntos de Gryffindor. Sintió que su ira volvía a subir. En el fondo, sabía que la principal razón de su incomodidad era que Snape no le había dicho que Black quería matarlo, y Harry aún no estaba seguro de si debía decirle que lo sabía. No hacía falta, ¿verdad? Al fin y al cabo, Snape no se lo había dicho, por la razón que fuera. Quizás saber que Harry lo sabía solo lo molestaría. ¿Destruyes tus libros con frecuencia? Preguntó Snape con ligereza, y Harry se sobresaltó. Había estado arrugando una esquina de la página que miraba fijamente. Intentó alisarla, pero la arruga permaneció. Pasó la página, sintiéndose un poco tonto. Entonces Snape dejó la pluma y extendió la mano. Harry se la entregó en silencio. Claramente tienes algo en mente. Preferiría que me lo dijeras en lugar de desquitarte con mis cosas. Lo siento, dijo reflexivamente. No estaba buscando una disculpa. Se quedaron así en silencio, Snape mirándolo y él intentando devolverle la mirada, sin éxito. Snape suspiró. Ya que no te estás mostrando tan franco, te informo que durante las próximas semanas seré mucho más cruel con Longbottom. ¿Por el Bogart? Preguntó Harry antes de recordar su decisión anterior de no hablar demasiado, por si acaso molestaba a Snape. Sí. Harry intentó encogerse de hombros con indiferencia. Bueno, eso no es nada nuevo. Snape arrugó la frente, y Harry sintió que tenía que explicarlo, aunque Merlin sabía que la frase se explicaba por sí sola. ¿Porque normalmente lo eres? Sí, lo entendí, dijo con cierta brusquedad. Sí. Bueno, vale. Volvió a coger el libro. Qué buena charla. La mano de Snape se posó sobre el libro, sin mucho ruido, pero Harry se sobresaltó de todos modos. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Mi trato con Longbottom? El brazo de Harry cayó sobre su regazo. Bueno, sí, dijo con cierta resignación. O sea, sabes que no es agradable verte así, ¿verdad? Y tú, haces muy bien tu parte, lo cual es bueno, claro. No queremos que Malfoy dude de ti, Lucius Malfoy puede ser muy brutal, pero claro que lo sabes porque estuviste allí, en fin, es bueno, pero Neville no es bueno en pociones y gritarle no lo va a mejorar, solo lo va a empeorar. ¿Y cómo puedes cuestionar los métodos de enseñanza de Hagrid, si Neville se desmorona constantemente en clase de pociones? Los dedos de Snape estaban entrelazados y tamborileaban en las palmas opuestas. Harry se sintió un poco sudoroso al final de su discurso. La verdad es que no había ensayado tanto. Pero Snape parecía, tranquilo. Tranquilo. Mi programa de estudios se ajusta bastante bien a los estándares del ministerio. Un hipogrifo de tercer año, no. Sí, pero Malfoy no escuchó a Hagrid. Longbottom tampoco. Harry puso los ojos en blanco, y Snape apretó los labios en respuesta. Vamos, no es lo mismo en absoluto. Neville no puede evitarlo, entonces debo disculpar su incompetencia por respeto a sus frágiles nervios, y Malfoy desobedeció deliberadamente. Bueno, claro que sí. No es culpa suya que sus nervios estén no tan mal. Merlin, ¿podría decir algo delante de Snape hoy? Y se las arregló bastante bien con Lupin, así que quizá los nervios no sean solo culpa suya. Ya veo. A juzgar por la expresión de Snape, vio demasiado. Harry se preparó para una respuesta dura. La próxima vez que tenga una clase de pociones con los Gryffindors de tercer año, le pediré a un Bogart que se encargue, ya que Longbottom obviamente parece manejar mejor mi versión Bogart que mi yo real. Harry cerró los ojos brevemente, porque si los volvía a poner en blanco, probablemente lo echarían de la habitación. Bueno, no creo que eso ayude. Solo digo que, y realmente agradezco sus comentarios sobre cómo manejo mis clases. Frunció los labios. Lo siento, murmuró, sabiendo que no sonaban muy mal. No puedo ser amable con los Gryffindors. Lo que te aplica a ti también aplica, en cierta medida, a todos los que no son Slytherin. Longbottom se presenta como un blanco particularmente vulnerable. ¿Por qué Dumbledore no hace nada? Y se corrió la voz de que Snape, el mortífago, ¿realmente escucha al director? Él se desplomó. En cuanto al Bogart, ¿no crees que, con la historia de Longbottom, tendría Bogarts mucho más aterradores? Lestrange con su traje de mortífago, lanzando un crucio, por ejemplo. Harry parpadeó una y otra vez. ¿Por qué crees que el Bogart era yo? Empezó a comprender. ¿Por qué lo insultaste?
asegurándome así de que en ese momento, su miedo dominante sería yo. ¿Estabas ayudando a Neville? Snape se burló. Me imagino que Draco Malfoy no habría perdido la oportunidad de usar esa información para insultar a Longbottom, y en ese caso, tú habrías acudido a su rescate y habrías acabado en detención o en la enfermería. Así que, en realidad, te estaba ayudando. Harry lo miró fijamente, con una lenta sonrisa formándose en su rostro. Finalmente se recostó con una risita. Pobre Neville. No creo que lo haya entendido en absoluto. Ni yo. Obviamente, yo tampoco. Longbottom no es un Slytherin. No eres solo un Slytherin, eres un Slytherin con muchos años de experiencia. Snape bajó la cabeza como si hiciera una reverencia. Lo siento, dijo. Snape lo ignoró, reclinándose en su silla. Supongo que hago honor a mi reputación como el malvado profesor de pociones, como dijiste. Por si sirve de algo, tampoco es fácil para mí. ¿Te refieres a pensar en insultos? Dijo Harry con una sonrisa pícara que, para su sorpresa, le devolvió. No, esa es la parte fácil. Mirarte, sin embargo, es bastante más difícil. Harry se encogió de hombros. Bueno, yo también lo estoy fingiendo. Snape arqueó una ceja. No lo creo ni por un instante. Su mirada era amable, y Harry sintió que su irritación se desvanecía, reemplazada por la culpa y el alivio. Malfoy intentaba incitarme a hablar de Black, dijo. Ah. Bueno, no había mucho más que Snape pudiera decir a eso, ¿verdad? ¿Quieres hablar de los dementores ahora? Está bien. O sea, añadió apresuradamente ante la previsible reacción del hombre ante la palabra bien. Escuché a una mujer, dijo finalmente. Gritando. No tengo ni idea de quién es. Por un momento, se preguntó si Snape lo había oído. El rostro del hombre se había congelado por completo, parecía inhumano. Cuando habló, su voz era completamente monótona, apenas audible. Oh. Harry no estaba seguro de si era una pregunta, una invitación a hablar más o un simple reconocimiento de lo que había dicho. Se decidió por la explicación que menos le exigía hablar. Nada del sótano. Eso está bien, supongo. El tono fue seco, como pretendía. Pero también sacó a Snape de su ensimismamiento, lo cual no era lo que pretendía. Pero no dijo nada. Harry descubrió que tampoco podía romper el silencio, porque ahora podía escucharlo nuevamente en su memoria, la voz de la mujer, gritando como si le estuvieran arrancando el corazón. Creo que ya puedes irte, dijo Snape en voz baja. Harry acababa de llegar a la puerta cuando Snape pareció llamarlo por su nombre, muy suavemente, pero al girarse, Snape lo miraba expectante, y decidió que lo había imaginado. Salió a hurtadillas. Definitivamente había algo extraño en la forma en que Snape se comportaba con Lupin. Más extraño de lo habitual, en cualquier caso. Snape nunca intentó ser ni un poquito amable con nadie, excepto con el director, y probablemente era más una cuestión de respeto y de que si se portaba mal, lo despedirían, que de simpatía genuina. Pero si Snape actuaba como si estuviera decidido a desagradar a todo el mundo, este principio se multiplicaba por 10 en la persona de Remus Lupin. Y cualquiera a su alrededor, al parecer, añadió Harry mentalmente mientras Snape también lo fulminaba con la mirada. Era como si Snape tuviera que estar completamente seguro de atrapar a Lupin, así que roció a todos en la habitación con una dosis extra de mala amabilidad. Hola, profesor, saludó cordialmente. No se atrevería a llamar a Snape Severus, pero no tenían por qué actuar delante de Remus, ¿verdad? Snape pareció creerlo, porque fulminó con la mirada a Harry mientras dejaba la copa sobre el escritorio. Harry bebió un sorbo de té mientras observaba la copa. No era ninguna poción curativa que hubiera tomado antes, y después de 2 meses recuperándose de una temporada como invitado de un mago oscuro, debería ser un experto en los diferentes tipos. Ninguno de los viales que Snape le había dado humeaba. Sin embargo, todos olían fatal. Harry levantó la vista para encontrarse con la de Snape. Quizás el hombre los hacía oler y saber raros a propósito, pensó distraídamente, y luego contuvo una risita. Definitivamente podía imaginarlo haciéndolo. Solo le estaba mostrando a Harry mi Grindylow, dijo Remus en tono conversacional. Sí, fascinante. Harry señaló el tanque. No soy el Grindylow. Está allá. Soy perfectamente consciente de cómo es un Grindylow, Potter. ¿Qué? ¿Potter? Las manos de Harry se apretaron sobre su taza. Por supuesto, señor, dijo con frialdad. Preparé un caldero entero, por si necesitas más. Snape tenía la mirada fija en Harry mientras lo decía. Probablemente volveré a tomarlo mañana. Gracias, Severus.
Para nada, le dijo Snape a Harry, quien bebió otro sorbo de té porque realmente no quería seguir mirando a Snape, pero tampoco quería apartar la mirada. Eso sería como admitir la derrota. No sabía qué pensar de la copa humeante. Se lo contó a Ron y a Hermione, con la vana esperanza, admitió, de que arrojaran algo de luz sobre el tema. Lupin se lo bebió. ¿Está loco? Pero si estuviera intentando envenenar a Lupin, dijo Hermione como si también intentara convencerse a sí misma, no lo haría delante de Harry. ¿Envenenaría a Remus? Si quisiera, Harry no creía que tuviera ningún problema en hacerlo delante de él. ¿Pero por qué querría hacerlo? Bueno, lo odiaba, por supuesto, con más intensidad que a todos los demás humanos, pero llegar al extremo de envenenarlos, además, Snape no mataría a nadie sin más. No lo haría. Ya habían pasado por esto, con la piedra, y Harry estaba decidido a no volver a dudar de Snape. Más tarde esa noche, sin embargo, cada evento del día había desaparecido por completo de la mente de Harry mientras yacía entre Hermione y Ron en el comedor, mirando hacia el cielo, escuchando el murmullo que eran los suaves susurros de múltiples pares de estudiantes que intentaban continuar sus conversaciones sin ser notados. Curiosamente, su estómago no daba los vuelcos que esperaba. Se preguntó a qué se debía. ¿Creía que Black era incapaz de matarlo? Ya había matado a 13 personas, y a sus padres. Snape había dicho que el castillo era seguro. Era obvio que el castillo no lo era si lo único que detenía a Black era la falta de una contraseña y un retrato. Y el hecho de que no hubiera estado en la habitación. Le tomó un tiempo darse cuenta poco a poco de que después de Voldemort, Black parecía simplemente y otro día en la vida del floreciente niño que vivió. ¿Cómo no sabía que hoy era Halloween y que todos los estudiantes estarían en el banquete? Había estudiado en Hogwarts, con su padre, no, cállate, así que claro que lo sabía. Todo sobre este hombre era un misterio confuso. A pesar de su calma, Harry no podía dormirse. A veces lo hacía de repente, y luego se despertaba de nuevo, igual de bruscamente. Habría perdido la noción del tiempo de no ser por el sonido del reloj del comedor. Cuando Dumbledore se acercó, cerró los ojos. Cuando Snape se unió a la conversación, dejó de respirar. ¿Tienes alguna teoría de cómo entró? Harry se obligó a respirar. Snape sin duda se daría cuenta si parecía muerto. Contó hasta 3, inhaló, volvió a contar hasta 3, exhaló. Muchos, cada uno de ellos tan improbable como el anterior. La burbuja de calma parecía estar desapareciendo. Si Albus Dumbledore no lo sabía, se atrevió a abrir los ojos un poco. Los cerró casi al instante. Había visto lo que quería ver, y casi deseó no haberlo visto. Snape estaba furioso. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos antes del comienzo del trimestre? Parece casi imposible que hubiera entrado sin ayuda. Harry ya no tuvo que esforzarse para respirar. Inhaló tan fuerte que estaba seguro de que Snape lo había oído. ¿Ayuda interna? ¿Black? Recordó a Quirrell, poseído por Voldemort, y a Ginny también. ¿Black poseía a alguien en el castillo? Expresé mis preocupaciones cuando usted nombró. Harry exhaló cuando Dumbledore interrumpió a Snape. ¡Ay, Remus! Snape creía que Remus estaba ayudando a Black. Solo había 2 citas este año, y Hagrid ya estaba en los terrenos de Hogwarts. Además, si Hagrid estaba ayudando a Black, entonces Harry era un cobarde. Hagrid ni siquiera lo dejaba ir a su cabaña después del anochecer. Se giró boca arriba, molesto. Snape no podía dejarlo pasar, ¿verdad? Era imposible que Remus estuviera ayudando a Black. Absolutamente imposible. Estaba seguro de que Snape haría algo, le diría algo en la clase de pociones para castigarlo. Pero la clase transcurrió tranquilamente y Harry salió del aula con una extraña mezcla de alivio y decepción. Entonces llegó al comedor y encontró una nota esperándolo. 7 p.m. Arrugó la nota. Snape no perdió el tiempo. McGonagall me dice que le pediste que firmara el formulario de Hogsmeade, dijo en cuanto Harry entró. Harry despotricó en silencio contra su jefe de casa. ¿Sí? Tranquilo, inocente, sin retos. A pesar de mi advertencia. Sí. Quiso que sonara seco, pero sonó un poco desafiante. Snape se reclinó contra el escritorio con una mueca de desprecio en su rostro. No use a mis padres como argumento, señor, dijo Harry en voz baja. Es una forma cruel de convencerme de que tenga cuidado. Además añadió con una risa forzada, Trelawney dice que moriré este año de todas llenas. Quizás Black consiga lo que Voldemort no pudo hacer los 2 últimos años, y entonces no se sentirá decepcionado por no haber accedido a dejarme ir a divertirme un poco. Le mortificó descubrir que se le quebró la voz al final. Se aclaró la garganta.
Las cejas de Snape casi habían desaparecido bajo la línea del cabello, pero al oír esto, se dirigió a uno de los estantes y sacó una poción. Toma esto. Poción calmante. No la necesito, estoy bien. Es una dosis muy baja. Tengo algo que contarte y preferiría que esto no terminara en una discusión a gritos. Miró al hombre, que seguía ofreciéndole el frasco. Así que esta iba a ser una conversación difícil. El frasco estaba solo medio lleno. Se lo bebió de un trago. Snape volvió a apoyarse en el escritorio. Siéntate. Harry se sentó. ¿Alguien está muerto? ¿O se está muriendo? Aparte de ti, según Trelawney. No. ¿Oíste lo que dijo Minerva sobre su predicción de una muerte al año? Sí, pero es bastante difícil terminar el año escolar cuando cada semana un profesor te dice a tu clase cómo vas a morir. La mayoría de la gente ni siquiera me mira ahora, como si fuera a contagiarles la muerte. La poción calmante era, sin duda, su favorita. ¿Era adictiva, como el sueño sin sueños? Harry estaba seguro de que sí. Aún así, la calma era una sensación agradable, incluso cuando uno tenía muchas cosas por las que preocuparse. De hecho, tenía sueño. ¿De qué hablaba? Ay, de morir. ¿Por qué Snape lo miraba así? No me estoy muriendo, dijo. Lo sé. Y tú tampoco, ojalá, hasta que seas viejo y tembleque y apenas puedas subirte a tu escoba sin romperte una extremidad. Bueno, quizá no tanto. Le encantaba volar. Minerva me dijo que ya sabías que Black te perseguía específicamente. Oh. ¿Por qué no me dijiste que lo sabías? ¿Por eso me diste una poción calmante? Eso viene después, solo quería saberlo. Oh. Bueno, no me lo dijiste, así que pensé que no creías que yo debiera saberlo, así que no te lo dije. A veces tu cerebro funciona de manera muy extraña. Harry no encontró ningún fallo en su lógica, pero disfrutaba de la calma. Funciona bien. Una risa muy silenciosa. Además, pensé que irías a gritarle al señor Weasley. Bueno, no lo haré. Confieso que preferiría que no lo supieras, pero quizá tenga que ver con que intento darte un año normal. Lo cual, al parecer, es como desear que el sol no se ponga en un día. Entonces Snape se irguió un poco, y Harry lo imitó inconscientemente. ¿Minerva te habló de practicar Quidditch por las tardes? Claro, Snape también querría que parara, y era Slytherin, así que Gryffindor ganara no le importaría tanto. Intentó contener la ira, pero no lo consiguió. Sí. Le dije que no habría problema. Creo que lo que le dijiste fue que el equipo perdería sin ti, así que, por supuesto, tenías que jugar. Para ganar el partido. Bueno y sí. Creo que dije que estaría bien, aunque no lo recuerdo. Me da igual si lo mencionaste o no. La voz de Snape se volvía cada vez más aguda, pero la sensación de aturdimiento de Harry lo envolvía en su suave calidez. Tenía una leve sonrisa en el rostro. Snape parecía raro. Parecía raro cuando estaba enfadado. Enfadado estaba el tío Vernon, rojo y grande como un tomate. Snape parecía un elfo doméstico. Con la nariz, ¿verdad? Y un murciélago, obviamente. Y un poco como un dementor, también. Lo que me importa es tu seguridad, y Madame Hodge no cuenta como protección adecuada contra un mago tenebroso. ¿Dementores? Quienes dejaron pasar a Black una vez, aparentemente. Dijiste que el castillo estaría a salvo. Pues estaba completamente equivocado. Dijo Snape, deteniéndose a punto de gritar. SHH. Snape sí que gritaba. Le dolían los oídos. ¿Para qué gritar? Quizás deberías tomar una poción calmante. Snape lo fulminó con la mirada. Ya estaba tan acostumbrado que casi le parecía divertido. Probablemente era la poción calmante, reflexionó, y además no le convenía reírse en ese momento. Se mordió el labio. Debería atarte y mantenerte en mis aposentos todo el año, eso es lo que debería hacer, murmuró. Sin ataduras. Bodega. Ah. Snape parecía bastante avergonzado, y Harry sintió algo de lástima por él. Tu casa está bien, sin embargo. Me gustaría quedarme allí. Espera, ¿qué hay de las clases? En algún lugar dentro de él, una voz gritaba. No puedo irme de Hogwarts. Harry la ignoró. Nada de gritos. Era una broma, Potter. Una idea perdida. No es nada. No estás a salvo en el campo de Quidditch. Los entrenamientos suelen extenderse hasta altas horas de la noche, y no confío en que Ward, casi gruñó el nombre, prefiera tu seguridad a su preciado juego. Tu vida es mucho más importante que un partido de Quidditch, y, francamente, también me asombran tus prioridades.
Debo entrenar aunque mi vida esté en juego porque si no, mi equipo podría perder. Una extraña sensación lo carcomía suavemente. Irritación, eso era. Podrías observar. Ah, sí, el director de Slytherin viendo practicar a los de Gryffindor. Minerva querría mi cabeza. Albus querría mi cabeza. Habría una verdadera cola. Remus podría. Quizás. No estaba seguro de cuánto tiempo libre tenían los profesores. No confío en nadie más que en Albus y los otros jefes. Remus me ha estado protegiendo durante los últimos 3 años, ¿por qué no confiarías en él? Lupin es amigo de Black, ¿o no te lo dijo? También era amigo de mi padre, ¿o no lo sabías? Irritación. La sentía, pequeños zarcillos trepando por su cuello, haciéndole querer levantarse, apretar los puños o sisear, para imitar la forma de hablar de Snape, pero su voz se mantuvo serena. También lo era Black, Potter. Harry parpadeó por un momento. Así que, al parecer, la manera de romper la influencia de Harry bajo la poción, aunque fuera por un instante, era llamarlo Potter exactamente en ese tono. La ira, ahora, corría por sus venas. La poción contuvo el torrente, manteniendo su voz serena. Mi padre murió porque Voldemort lo mató. Me lo dijiste hace siglos. Y que uno de sus amigos resultara ser mortífago no significa que todos lo sean. De todas formas, el parche de Quidditch no es seguro. McGonagall dijo que estaba bien, siempre y cuando Och estuviera allí. Minerva quiere que gane Gryffindor, Harry. Está muy interesada en el resultado del partido. Su rostro estaba contraído por la irritación, y Harry forcejeó con la poción. ¿Y tú no? Como jefe de casa, debo serlo, dijo Snape con naturalidad, sin vacilación alguna. Pero eso, comparado con tu seguridad. Sé priorizar bastante bien, te lo aseguro. Se recostó en su asiento, dejando que la corriente de aire tomara el control. Pero sigo practicando. Harry, Black casi te captura una vez, y fue pura suerte que no lo hiciera. No pases por alto los peligros soy el mejor buscador del siglo y no hemos ganado en 2 años por mi culpa. No me interrumpas. Como decía, solo quieres que Slytherin gane, eso es todo. Por un instante, una expresión de furia extrema se dibujó en el rostro de Snape, y la poción y la ira se disiparon, y Harry se tensó. Luego pasó, dejándolo sin aliento. Ya te he dicho que no me importan esas cosas. Le dijiste a McGonagall que si perdíamos, quedaríamos fuera de la carrera 8 veces seguidas. Se lo dijiste hace menos de una semana. Manteniendo las apariencias. Créeme, Harry, todo lo que oyes decir sobre mí probablemente sea una invención mía. Entonces, ¿no es cierto que quieres el puesto de defensa? Porque te vi mirando a Lupin cuando Dumbledore lo anunció. Pensé que esa mirada estaba especialmente reservada para mí. Esta vez, la mirada se mantuvo. Snape dejó escapar un bufido explosivo. Muy bien, Potter, dijo. ¿Deseas tanto confiar en ese desgraciado? Confía en él. Pero si crees que se puede confiar en él, te equivocas. Harry agradeció mucho la poción. Estaba casi seguro de que ya estaría gritando. ¿De qué estás hablando? Dijo, con total calma. ¿Por qué no le preguntas a tu querido profesor de defensa si tiene algún secreto peligroso que aún no haya compartido contigo? Preguntó Snape con la sonrisa típica del profesor de pociones. Harry apretó los puños a los costados. ¿Podría ser peor que tener la marca tenebrosa, señor? Los ojos de Snape brillaron. Harry intentó retractarse. No, lo siento, tranquilo, Potter. Si tanto deseas confiar en Lupin, hazlo. No tengo el tiempo ni la paciencia para discutir ese tema en particular contigo. Dumbledore tampoco está de acuerdo contigo. ¿Y cómo? Dijo en un siseo, ¿sabrías eso? Los oí hablando en el gran comedor esa noche. Cuando entró Black. Sin la poción, lo habrían murmurado en voz baja. De hecho, lo dijo con la misma serenidad que si hablara de su tarea de pociones. Escuchando a escondidas. Qué maduro de tu parte. Estabas justo a mi lado. Obviamente, pensábamos que estabas dormido. Lo que significaba que intentabas aparentarlo. Los labios de Snape se alzaron en una sonrisa burlancia. Sí, Potter, Albus no cree que la lealtad de Lupin esté en duda. ¿Te consuela eso? Albus Dumbledore, quien permitió que Black fuera el guardián secreto de los Potter. El corazón de Harry se aceleró un poco. ¿Y quién cree que se puede confiar en ti? Las fosas nasales de Snape se dilataron, pero claramente no tenía nada que decir al respecto, pues se recostó de nuevo, con todo el cuerpo tenso. Tras un momento, continuó. No puedo ordenarte que no practiques. Perfecto.
Pensó Harry, pero ni siquiera la calma que le proporcionaba la poción le permitió decirlo en voz alta. El hombre fijó la mirada en Harry con tanta intensidad que empezó a retorcerse. Pero preferiría muchísimo que no lo hicieras. La calma que lo había envuelto tanto tiempo se desvanecía lentamente. Intentó desesperadamente aferrarse a ella. No puedo, susurró. Simplemente, no puedo. Snape asintió, pero ahora su rostro estaba tan inexpresivo como si él mismo hubiera tomado la poción. Ya veo. Puedes irte entonces. El único consuelo de Harry fue que no había más clases de pociones hasta después del primer partido, pero su corazón cayó como una piedra cuando encontró a Snape detrás del escritorio de su clase de defensa. Llegamos 10 minutos tarde, así que creo que le daremos 10 puntos menos a Gryffindor. Siéntate, Potter. Harry no podía moverse. Aparte de la tonta voz en su cabeza que decía no, el profesor de pociones debía quedarse en clase, no infestar toda la escuela, también estaba la sospecha, largamente oculta, de envenenamiento. ¿Dónde está el profesor Lupin? Señor. Dice que se siente demasiado mal para dar clases hoy. ¿Te dije que te sentaras? Harry se acercó lentamente. ¿Acaso Snape no le había dado ya la poción para su enfermedad? ¿Por qué, entonces, seguiría enfermo? Miró fijamente a Snape, como si esperara legitimizarlo, pero su mente permaneció obstinadamente cerrada. Simplemente estaba comentando la falta de organización de Lupin. La mirada de Harry se intensificó hasta convertirse en una mirada fulminante. Como si acosar a los estudiantes no fuera suficiente, ahora tenía que desquitarse también con los profesores. Hoy hablaremos de los hombres lobo. Harry pasó a la página 394, sintiendo un extraño zumbido en los oídos que ahogó la protesta de Hermione y la mordaz respuesta de Snape. Esto iba más allá del odio. Era simplemente ridículo. ¿A dónde pretendía llegar ese hombre? No se atrevió a abrir la boca. Si lo hacía, Snape lo castigaría y al día siguiente sería el partido de Quidditch. Se mordió el labio y empezó a tomar notas, como le habían pedido. Snape se movía por la clase, examinando los ensayos. Harry intentó no tensarse al sentir la presencia del hombre a su lado. El ensayo que había terminado fue retirado de la mesa. Se encorvó un poco más sobre su escritorio. Tranquilo, tranquilo. Quizás debería pedirle a Snape que le diera un poco de esa poción para emergencias. 10 contra 10, vaya, Potter. No sabía de tu prodigiosa habilidad en defensa. Harry sintió que el rubor se extendía por sus mejillas. Sin embargo, sus siguientes palabras fueron en voz baja, tan baja que Harry estaba seguro de que nadie más debía oírlas. Con razón confías en un hombre con tantos secretos. Colocó el pergamino sobre su libro, justo debajo del título Lobo verdadero vs. Hombre lobo. Su dedo pálido se posó sobre la palabra hombre lobo un instante antes de marcharse. Harry se quedó mirando la palabra con el corazón latiéndole con fuerza. Sí, definitivamente necesitaba un poco de esa poción calmante. Realmente no era justo, pensó Harry malhumorado mientras bajaba a las mazmorras, intentando con valentía ignorar la presencia de Perky Weasley, siguiéndolo y aprovechando la oportunidad para advertirle que no lo castigaran demasiado, incluso con Snape, aunque todos sabemos que te odia especialmente, Harry. Realmente no era justo que Snape siempre decidiera si hablar con él durante el castigo o no. Harry mismo no tenía elección. También estaba molesto porque Snape no fue a verlo el día del partido de Quidditch. Se había desmayado otra vez y casi se rompe el cuello, ¿no era eso lo que justificaba una visita? Adelante. Perky esperó a que cerraran la puerta para irse. Harry intentó no cerrarle la puerta en la cara al pelirrojo. ¿Es un castigo porque te contesté mal en clase, o quieres hablar conmigo? Preguntó con frialdad. Porque no estoy de humor. Hubo un destello de irritación en los ojos de Snape. Sospeché que estabas molesto conmigo por alguna razón. Quería hablarlo. Harry fingió pensar. Bueno, veamos. ¿Tendrá algo que ver con tu comportamiento en la clase de defensa sustitutiva? ¿O con el ensayo larguísimo que nos encargaste sobre un tema que ni siquiera habíamos estudiado? ¿Y por qué crees que te asigné ese tema? ¿Cómo voy a saberlo? No tengo ni idea de lo que estás pensando el 99% del tiempo. E insinuar que los dementores me afectan más porque podría tener un alma extra oscura, realmente inspirador, eso. Snape tuvo la delicadeza de parecer un poco culpable, aunque su voz era perfectamente firme al hablar. No lo decía en serio. Eso, ya lo sé. Se sentó con fuerza en una silla. Es increíblemente frustrante. Entiendo.
Para futuras referencias, tienes todo el derecho a despotricar sobre mis insultos en clase. Los aceptaré sin quejarme. Pero repito, ¿pensaste en por qué te asigné ese tema? Harry sintió que su ira se encendía de nuevo. No quiero hablar de eso. Claramente. La voz de Snape era cortante, y si Harry no hubiera tenido ya mucho que hacer, se habría estremecido al oír el tono. De hecho, apenas lo registró. Pero quiero hablar de ello, ya que Lupin claramente no quiere decírtelo por iniciativa propia. ¿Y de dónde sacas el derecho de dictar qué secretos comparten o no comparten los demás? Si Remus tiene un secreto que ocultar, estaba enfermo todos los meses, Harry no sabía cómo se le había pasado por alto, no había nada que perder. Lupin no, nada. Snape simplemente estaba siendo su yo normal y horrible. Debería ser su decisión de contárnoslo o no. Has estado pasando tiempo a solas con él. Yo también lo hago con otros profesores, ¿sabes? Abrió las manos para señalar la sala vacía. ¿Y qué? Cuando se trata de la seguridad de los estudiantes de Hogwarts, por supuesto. No tiene nada que ver con que lo odies. Cuidado, Harry. Nuestra relación amistosa no te da derecho a ser grosero conmigo. Harry casi puso los ojos en blanco, aunque eso sería increíblemente grosero. En cambio, bajó la cabeza y se aclaró la garganta con timidez. Snape parecía tan molesto como se sentía. ¿De verdad quieres decirme que no has notado nada extraño en el comportamiento de ese hombre? ¿Sus frecuentes episodios de enfermedad, por ejemplo? Define extraño, todos están actuando extraño últimamente. Hermione ha estado actuando extraño, de hecho. Me asombra la amplitud y magnitud de las cosas que tienes justo delante de tus narices y que logras ignorar. Quizás porque no es asunto mío. Si Hermione ha descubierto mágicamente una forma de estar en dos sitios a la vez y no quiere decírmelo, no necesito saberlo, ¿de acuerdo? ¿Y si Remus tiene lo que sea, sí? Dijo bruscamente. ¿Un qué? Harry apretó los labios con terquedad. No me incumbe saberlo, concluyó. Y de repente, el estudiante que no podía evitar meterse en problemas ahora se dedica a respetar la privacidad de las personas. Bueno, la primera vez fue alguien que intentaba robar la piedra, y la segunda, alguien que intentaba matar a nacidos de mugles. A menos que Remus esté escondiendo a Voldemort en su tanque de Grindylow o que Hermione lleve una doble vida como mortífago, no veo por qué debería molestarme en meter las narices. Qué noble de tu parte. El énfasis burlón en noble no dejaba lugar a dudas sobre sus verdaderos sentimientos al respecto. No has respondido a mi pregunta. ¿Lo has resuelto? Miente. Solo miéntele. En su cara. No. Bueno, era cierto, tendría que pasar por las fases de la luna para confirmarlo, y no quería, realmente no quería demostrar que Snape tenía razón sobre que Remus le ocultaba un secreto, y de todos modos, ¿por qué debería hacerlo, si Remus no quería? O eres la persona más tonta que he conocido, lo cual es muy improbable, o lo estás eligiendo deliberadamente. Snape sacó un rollo de papel de su escritorio, lo desplegó con un golpecito y quedó flotando junto a él. Harry le echó un vistazo y apartó la vista al instante. A ver. Lupin estuvo ausente el 5 de este mes, que casualmente coincide con la luna llena. Se veía especialmente pálido el día que el expreso de Hogwarts los trajo al colegio, y el 1 de septiembre también cae en luna llena. Basta. Snape apartó la mirada del calendario. Bueno, ahora lo sabes. Genial. Gracias. ¿Podemos continuar? No, dijo Snape con frialdad, enrollando el pergamino de nuevo con un golpecito de varita. Cayó sobre su escritorio con un golpe sordo. Lupin es un hombre lobo. ¿Lo entiendes ahora? Harry asintió, aturdido. Muy bien. Evitarás pasar demasiado tiempo a solas con él. ¿Por qué? Si entiendo bien los apuntes que tomé en tu clase, los hombres lobos se mantienen perfectamente humanos los otros 28 días del mes. Además, si quisiera hacerme daño, ya ha tenido muchas oportunidades antes. La presencia de Black ha cambiado eso. Si Lupin le es leal, y Black no pudo entrar al castillo solo, es imposible que hubiera superado las barreras sin ayuda interna. Bueno, Albus Dumbledore claramente no está de acuerdo con tu interpretación de las cosas. Si no, lo habría despedido, respondió Harry con firmeza. Así que déjalo, ¿vale? Potter, estás siendo ridículo. Ah, ¿sí? No tenías ningún derecho a restregárnoslo en la cara y asegurarte de que supiéramos quién era. No es que funcionara, solo lo descubrí después de que me dieras la lata, y estoy seguro de que todos los demás solo entendieron que estabas siendo tu típico insoportable. 5 puntos menos para Gryffindor.
El rostro de Snape parecía más furioso que nunca, y la opresión en su pecho aumentó. Bueno, eso está bien para ti, ¿verdad? Puedes ganar puntos si digo algo que no te gusta. No toleraré la falta de respeto. Harry apretó los puños. Estaba de pie, no recordaba haberse levantado, pero Snape seguía sentado, mirándolo con frialdad, con demasiada frialdad. Sí, señor. ¿Son usted y Dumbledore los únicos que saben que Remus es un hombre lobo? El silencio fue la respuesta. Sonrió con suficiencia, aunque por dentro estaba furioso. Así que eres el único en todo el colegio al que le importan los alumnos, ¿no es así? ¿A los demás les importa un comino si nos mata un hombre lobo furioso mientras dormimos? Cumpliré con mi deber independientemente de las opiniones de los demás jefes. O del director, obviamente. No hiciste ese pequeño truco en clase con su permiso, ¿verdad? A Snape se le tensó la mandíbula. No finjas que tiene que ver con nuestra seguridad, Siseo. Lo has odiado, siempre lo has odiado. Snape se levantó de golpe, y Harry retrocedió instintivamente. ¿Y alguna vez te preguntaste por qué? Harry parpadeó. ¿Por qué es un hombre lobo? Eso es, estúpido, iba a decir, pero la nube de tormenta que se cernía sobre el rostro de Snape le hizo preguntarse si pronunciar esa palabra no sería como firmar su propia sentencia de muerte. Ni siquiera recordaba, en realidad, todo lo que había soltado en los últimos minutos. Snape, no puedes responsabilizarlo de eso. Parece que puedo, respondió con rigidez. Harry soltó una risita divertida. Mira, te perdoné por ser mortífago, incluso cuando tú, bueno, ya sabes que, y no puedes pasar por alto esta cosita de Remus, cuando ni siquiera es su culpa. No sabes ni la mitad, Potter. El tono de Snape era gélido, y Harry sintió que su ira crecía en respuesta. En cuanto a lo de diminuto, si hubieras leído bien, como te asigné, sabrías que llamar diminuto a la licantropía es como llamar a un mortífago un niño pequeño con una rabieta. Los hombres lobo pueden causar daños duraderos incluso en forma humana. Cualquier mago con una varita y conocimiento de las maldiciones imperdonables también. Yo debería saberlo. Y no creo que Remus Lupin me vaya a hincar el diente porque olvidé entregar mi tarea, así que, por favor, ¿podemos dejarla? Snape dudó. Podía ver literalmente las emociones en conflicto en el rostro del hombre. Finalmente, asintió con tanta fuerza que Harry estaba seguro de que le dolería el cuello, y volvió a sentarse. Harry también se sentó, bastante más despacio, y con un suspiro de alivio que no se molestó en disimular. Y bueno, lamento haber sido grosero, ofreció como forma de reconciliación. Snape sacudió la cabeza en respuesta. Perdí mi escoba, dijo de repente, para aliviar el silencio creciente en la habitación. Snape arqueó una ceja. Y la cerilla, claro. Eso fue malo. Pero la escoba, McGonagall me la compró, y la había montado durante tanto tiempo, y, bueno, le tenía mucho cariño. Sabes que tienes una bóveda llena de dinero, ¿verdad? Harry se encogió de hombros. Sí, pero me gustó mi Nimbus 2000. Fue mi primera escoba y era increíble. Perfecto. Era perfecto. Ya veo. Confieso que el Quidditch y volar son dos cosas en las que tú y yo nunca estaremos de acuerdo, había un montón de cosas más, pensó Harry, pero lamento tu pérdida. Pronunció las palabras con formalidad, como si la escoba fuera una persona, pero Harry se sintió más reconfortado por ello de lo que tenía motivos para sentirse. Gracias. ¿No te gusta volar? Había un leve atisbo de sonrisa burlona en su rostro. El tema de Remus Lupin parecía haber sido omitido deliberadamente, por ahora. Escobas y yo no nos llevamos bien. ¿Hay algo más que te moleste? Harry sintió que se le calentaban las mejillas. No me visitaste en la enfermería, dijo en voz baja, tan baja que ni siquiera estaba seguro de que Snape lo hubiera oído. Lo hice una vez, cuando dormías. Parte de la tensión en su expresión dio paso a una mirada más tierna. Viéndote caer, lo único que pude hacer fue mantenerme sentado y no salir corriendo al campo. Oh. ¿Qué demonios se suponía que debía decir a eso? Gracias. Sus labios se curvaron espontáneamente. No dormí todo el tiempo. Presentía que no te agradaría mi presencia. Harry levantó la cabeza sorprendido. Después de todo, tenías que jugar contra mi equipo ese día. Además, tenías muchísima gente que te deseaba lo mejor. Había un brillo burlón en sus ojos. Harry negó con la cabeza. ¿Por qué estaría enojado contigo? Espera. ¿Les dijiste que no jugaran contra nosotros? Creo que a los miembros del equipo de Quidditch se les ocurrió esa idea. Una rara proeza de la astucia de Slytherin, sin duda.
Pero me disculpo por las molestias que pueda haberle causado. Harry volvió a negar con la cabeza. Está bien, no, estoy bien. Sin embargo. Severus, de verdad, me parece bien. Entró en pánico por un momento. No recordaba si Snape lo había llamado Harry en esa conversación. Pero al hombre no pareció importarle. En fin, hay algo más que me preocupa. Los dementores, sé de quién es la voz. Hizo una pausa para respirar hondo. Creo que es la de mi madre cuando la mataron. El rostro de Snape se quedó extrañamente quieto, de la misma manera que la última vez, y esta vez Harry realmente lo miró fijamente. No puedes recordar eso, dijo Snape, con el mismo tono monótono que lo hacía parecer un robot. Eras demasiado joven. Harry se encogió de hombros. Bueno, al parecer yo también estaba allí, ¿no? ¿Lo sabes? La expresión de Snape le hizo decidir a Harry que no quería que respondiera a esa pregunta. En fin, las palabras que ella dice, definitivamente, encajan. ¿Qué? Snape se detuvo para aclararse la garganta. ¿Qué dice? No sonaba a pregunta, pero de todas formas era demasiado suave. Se aclaró la garganta y se lamió los labios. Le está rogando a Voldemort que no me mate. En el silencio, Harry chasqueó la lengua y Snape se sobresaltó. ¿Por qué vinieron al partido? Por un momento, pareció que Snape no había captado la pregunta. Dumbledore no les deja pasar las puertas, dijo finalmente, débilmente, como si alguien más las pronunciara a través de él. Se están desesperando. Me imagino que la emoción de todos los estudiantes en el partido fue demasiada tentación para ellos. Y luego tuve que caerme de la escoba, lo cual fue genial. Snape lo miró fijamente. Apuesto a que ningún estudiante ha tenido una vida ni la 10ª parte de la problemática que tienes. Incluso Malfoy, a pesar de todas sus burlas, puede imaginarse perfectamente lo que verás cuando los dementores se acerquen. Claro que, probablemente no crea que sea tú, madre. Sí, a mí también me pareció raro. No vi el sótano. No has estado en presencia del dementor lo suficiente. Empiezan con los peores recuerdos, murmuró. Oh. Azkaban debe ser realmente horrible. Snape asintió con indiferencia. La mayoría de los reclusos se vuelven locos en cuestión de semanas. Pero Black se escapó. No pudo haber estado tan enojado, ¿verdad? Snape tensó la mandíbula, y Harry se sintió aliviado de que no fuera dirigido a él. Debió haber encontrado la manera de defenderse. O tal vez no tenía recuerdos tan horribles. Era posible. Pero entonces, eso significaría que su traición a los padres de Harry no contaba como un mal recuerdo. Bueno, pensó Harry con saña, claro que no. Podía imaginar a Black corriendo hacia Voldemort, con la noticia de que conocía la ubicación de los Potter, soy su guardián secreto, mi señor, y Voldemort respondiendo, pero Remus hizo que ese dementor en el tren se marchara. ¿Cómo? Hay ciertas defensas. La mirada de Snape se agrió aún más al mencionar a Remus, pero a Harry no le importó. ¿Puedes enseñarme? Snape arqueó una ceja. ¿Un mes de entrenamiento conmigo no te bastó? Bueno, hiciste un trabajo excelente. Antes de que Snape pudiera responder, sacó su varita. Protego. ¿Ves? Snape sonrió con suficiencia. Creo que saber que el profesor de pociones le está dando clases individuales al niño que vivió sería visto con mucha extrañeza por cierta gente. Ah. Bueno, Harry aún podía preguntarle a otra persona. ¿Severus? Snape, que se había girado para mirar distraídamente un punto de la mesa, se volvió. Estabas. Bueno, parecías, se calló. Si el hecho de que Remus fuera hombre lobo era un secreto que no quería saber, entonces esto era un asunto mucho más complejo. O no, pero definitivamente tenía potencial. Snape seguía mirándolo inquisitivamente. ¿Sí? Mire que... Harry negó con la cabeza. Nada. Harry, dijo Snape secamente, no debes evitar deliberadamente temas que temes que me enfaden. No lo toleraré. Preferiría no invadir tu privacidad, eso es todo. Snape tenía una mirada calculadora. Yo seré quien lo juzgue. Termina tu pregunta. Bueno. Cuando hablé de mi madre, te veías triste. ¿Eran amigos? ¿O algo así? Silencio. ¿Severo? Snape se aclaró la garganta ligeramente. Sí, éramos cercanos. Los ojos de Harry se abrieron de par en par, sorprendido. El propio Snape pareció sobresaltarse al admitirlo. Ah. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Seguían siendo amigos? ¿Qué tan unidos eran? ¿Conocías a la tía Petunia? Parecía la pregunta menos invasiva. Le complació ver la irritación reflejada en su rostro.
Tuve esa gran desgracia, sí. Pareció pensar en decir algo más, pero decidió no hacerlo. ¿La conociste aquí? ¿En Hogwarts? Antes. Mencioné que mi padre era Muggle. Vivíamos en el mismo barrio, en Cokeworth. Lentamente, como si una manada de caballos le hubiera arrancado las palabras, dijo. Fui yo quien le dijo que era bruja. Se quedó, sorprendida. Harry se encontró deslizándose hasta el borde de su asiento. Snape hablaba en voz bastante baja, y Harry ansiaba cada palabra. ¿Qué hizo? Susurró, casi en el mismo tono. Ella salió volando del columpio y aterrizó ilesa. Se le escapó una carcajada antes de poder evitarlo. Snape pareció sobresaltado. Se recostó, intentando contenerse. Lo siento. Es que, era el tipo de cosas que yo también hacía. Solía hacer. Snape lo miraba como si estuviera considerando diseccionarle el cerebro. También hizo que los pétalos de una flor se movieran. Vaya. No lo he hecho. Pero sí me dejé crecer el pelo después de que mi tía me lo cortara fatal. Varias veces. Los ojos de Snape subieron hasta la coronilla. Ya veo. Dijiste que era simpática. Lo recuerdo. Tengo sus ojos, y era pelirroja. Era. Harry no supo cómo terminar. Hermosa. Buena, amable, gentil, divertida, estudiosa, interesante, inteligente, aficionada a volar. Snape volvió a carraspear. Era buena en pociones y encantamientos. También disfrutaba del cuidado de criaturas mágicas, pero no creo que haya volado nunca en un hipogrifo como tú. Tenía una risa bonita, era hermosa y muy... Apenas hizo una pausa en su discurso, pero ahora parecía no saber qué decir. Bien, terminó. Harry parpadeó. Y volvió a parpadear. Gracias, susurró. Snape volvió a parecer molesto. No importa. No debes hablar de esto con nadie. ¿El dementor? No, niña tonta, lo que acabo de decirte. Harry se alarmó un poco al oír el repentino cambio de tono. Claro que no lo haré. Snape no parecía creerle. Pues vete. Había mucho más que quería preguntar, una vida entera de respuestas, pero una extraña mezcla de emociones se reflejaba en el rostro de Snape mientras miraba no a Harry, sino casi a través de él, y Harry decidió que sus preguntas podían esperar. Buenas noches, señor. Snape apenas asintió en respuesta. Albus. Sí, Severus. Harry sabe algo de la relación entre su madre y yo. Ya veo. ¿Se lo contarás todo? No lo sé. Albus. Sí, querido muchacho. Puede oír a Lily cuando los dementores se acercan.